The Wild Project. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo The Wild Project. Ya os hice un pequeño spoiler de que iba a ser uno de los más especiales, de los más, no diré difícil, pero sí de los más extraños, pero en el buen sentido. Tenemos a una persona muy valiente delante, una persona a la que yo admiro, porque lo que está haciendo es maravilloso. No es fácil y está dando la cara, está mostrando un trastorno que seguramente nos suena, que hemos demonizado incluso algunas veces, que ella lo vive desde hace muchos años y que lo visibiliza, lo hace sencillo, quita tabúes, quita posibles historias que tengamos en la cabeza, preconcepciones, prejuicios, y esto es increíble. Para mí es un auténtico placer tener hoy en The Wild Project a Lore del canal Long Soul System. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida aquí al The Wild Project. Oli. No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad sí nos llegó de sorpresa y nos habían de hecho comentado en el canal de, oye, ¿por qué no haces una colaboración o algo así? Entonces así como, no creo, pero entonces luego llegó la invitación y, oh my God. Yo la verdad es que te seguí desde hace tiempo porque es algo que sé que eso encanta que diga la gente, y soy licenciado en psicología porque siempre repito como 5 frases en mis podcasts y esta es una que la repito mucho. Ahora hacía tiempo que no, pero realmente a mí los temas del cerebro, del comportamiento, de la psicología me han fascinado desde siempre. De hecho yo casi estudié más la carrera por conocimiento que por querer dedicarme a esto, que nunca me he dedicado y creo que nunca me voy a dedicar, pero es algo que me fascina. Entonces tu caso es tan excepcional y sobre todo lo explicas de una forma tan sencilla y tan valiente que me parece algo maravilloso. Antes de empezar con el tema, quiero hablar con vosotros, con la audiencia, y deciros una cosita muy seria, ¿eh? Os quiero pedir, por favor, que en este podcast tengáis el máximo respeto. O sea, se puede hacer chanza, se puede hacer comentarios jocosos, se puede... Tampoco... no vamos a dramatizar, yo creo, ¿verdad, Lore? Que no se trata de dramatizar ni de victimizar, pero no seáis cabrones. O sea, ya hay muchos otros podcasts donde podéis lanzar maldades. Por favor, os lo pido de verdad, si me tenéis un poquito de cariño, un poquito de respeto, máxima dedicación. Es un tema muy interesante, pero no deja de ser un trastorno que se tiene que comprender y que hay gente que está sufriendo mucho. Así que, portaros bien. Sí, ya es delicado. Portaros bien, que si no, pam pam en el culito. Bueno, háblame un poquito de ti primero. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Tú tienes un canal, Long Soul System. Un poquito así una presentación primero de la persona. Ok. Pues, Oli, yo soy Lore, principalmente soy ahorita la anfitriona, mi sistema me conoce como Rayel. Persona, nos dedicábamos antes de enterarnos de todo esto y de trabajar ahorita en redes y activismo y conciencia y psicología. Antes trabajábamos o buscábamos trabajar en la industria de los videojuegos, entonces tratando de entrar a la industria de los videojuegos. Y ahorita, o sea, después de hecho de no lograrlo, de hecho tener un burnout y entonces tener crisis, entonces se dio un montón de cositas, un montón de eventos que nos llevaron a pensar, ok, hay que hablar de esto, podemos tal vez hablar de esto porque se está hablando en inglés, pero en español no hay como una comunidad. En inglés empieza a haber mucho, pero en español no. Entonces no veíamos a nadie como que hablar, entonces dijimos, ¿qué tal si hablamos? Y ya después de un tiempecito dijimos, ok, ¿qué tal si estudiamos psicología? Uh-huh. Y ahorita sí estamos estudiando psicología y hablando del tema y la verdad sí hay mucho trabajo por hacer. Ajá. O sea que tú estás ahora formándote como psicóloga. Además, Ujú. estuviste con el tema de los videojuegos. ¿Qué querías ser del tema de los videojuegos? ¿Cuál era tu campo de conocimiento que te gustaría hacer? Todo. La verdad, entramos más que nada de artistas, am, fue Ajá. artistas 3D, o sea, como desde el concepto, bueno, más bien agarrar el concepto y ya ponerlo ya listo para usar en el motor de juegos. También estudiamos un poquito de game design, Ah, qué bueno. un poquito de narrativa, o sea, porque es diferente el game design a la escritura, a ya lo que se habla. Entonces, y ya después, de no lograrlo, porque está muy difícil la industria de, o sea, crear videojuegos originales de Latinoamérica, estuvimos como de publicidad para videojuegos y luego quisimos, bueno, ¿y qué tal si hacemos otras cosas? Entonces, siempre, lo que sea de videojuegos. Ujú. Qué bueno. A mí también es un sueño que tengo yo. Algún día, yo sí que no quiero entrar en tema desarrollo en el sentido de ceros y unos, lo que es programación, cero, porque soy una Ajá. patata, pero siempre también he tenido como el sueño de hacer un videojuego, sobre todo a nivel de guión,
de concepto de la historia. Es decir, ¿de qué Sí. va a ir el juego? ¿Qué personajes van a ver? O sea, el tema más puramente El artístico high y concept. el eje concept, exacto. Siempre lo he pensado. Digo, un día, a ver si un día consigo cumplirlo. Ya veremos. Y puedo hacer el videojuego soñado. ¿Qué videojuego harías si pudieras? Si te dieran una varita mágica, ¿cuál sería tu videojuego que te encantaría crear? No lo sé, hay muchos. De hecho, para esto, Ajá. la razón por la que estudiamos, o sea, para trabajar en videojuegos, es en primera, porque de hecho los videojuegos se convirtieron en un modo de escape. O sea, y no solo en un modo de escape, Ujú. sino como que nuestra herramienta para llevarnos mejor con nuestros hermanos, porque la casa era como que era muy difícil, Ya. la familia era muy difícil, entonces era como que nuestro único medio de llevarnos con ellos. Y aparte, nuestros hermanos mayores tienen trastorno de déficit de atención muy severo y de hecho se lo recomendaron a la mamá, le dijeron, oye, ¿qué tal si lo sientas a jugar videojuegos? Y fue así, de hecho fue un tratamiento para los hermanos y pues como éramos más chiquitos, pues los crecimos Ajá. jugando, crecimos viendo jugar, bueno, eso, Creo que te han entendido los la vimos gente. O jugar, sea, vamos, que los jugabais vimos jugar. para tener como terapia, ¿no? Sí, 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 Bueno, sí. fíjate, para los que dicen que los Entonces, videojuegos son malos, ¿eh? Los videojuegos como terapia. Tantas cosas buenas aportan los videojuegos por el amor de Dios. sí, Hay mucha gente que estará pensando y se estará dando cuenta, la gente que no te conoce, ¿no? Que viene aquí un poco de ciegas, de que estás hablando de ti en plural. Que es algo que, claro, no es ajá, habitual, no es normal y que hay mucha gente que dirá, ¿y esto por qué coño está pasando? Bueno, vamos ya un ajá. poco al tema. Me gustaría que explicaras, así muy de entrada, ¿no? Como una introducción a tú qué trastorno sufres y un poquito en qué se caracteriza. En realidad, en realidad, cuando hablamos bueno, tenemos trastorno de identidad disociativo, aunque en realidad muchas veces viene con otros más, así que no es el único que tengo. Ujú. El trastorno de identidad disociativo, la mayoría ya lo caracteriza por los criterios del DSM, que es dos o más bueno, estados de personalidad diferenciados entre sí. Y el segundo criterio es el de amnesia, tiene que haber amnesia disociativa y otros criterios que son como que no tiene que ser causado por lesiones orgánicas o cosas por el estilo, no se relaciona a amigos de la infancia, ni se relaciona a cosas culturales como espiritualidad o Ajá. religión. em, pero, o sea, como que eso es nada más una parte chiquita, es complejo, más que nada es un trastorno disociativo, que también se considera un trastorno de trauma, es un grado el trastorno de estrés postraumático, un grado como es un estrés postraumático muy disociativo y también algunos lo consideran como un trastorno del neurodesarrollo, Ujú. aunque no está categorizado así, sí se le relaciona mucho. Ujú. Cuando dices el trastorno de identidad disociativo, es lo que muchos ¿no? les sonará o lo conocerán como personalidad múltiple, trastorno de personalidad múltiple, Ah, que es sí. como lo que más gente conocerá, ¿no? O reconocerá es más o menos lo mismo. Es decir, digamos que Sí, así se llamaba como en el Ajá. 94, en el 94 cambió de nombre, pero todavía mucha gente lo llama así. ¿Qué es lo que, para que mucha gente lo entienda, digamos, dentro de un mismo ser humano, de una persona, hay como varias personalidades, pueden haber varias personalidades muy definidas, o menos definidas, pero hay varias personalidades que conviven. Exacto. Me imagino que de aquí viene lo de sistema, ¿no? La de tu canal, el Sí, nombre de tu exacto. sistema. Hay el nombre de tu canal que es Exacto. sistema. Exacto. Sí, bueno, el sistema, ya hablando de términos de Ujú, psicología, prácticamente toda personalidad es un ujú, sistema. La personalidad en sí mismo es un sistema de un montón de cositas que hace que funcione. Y la personalidad de todos, o bueno, de personas que no tienen este problema, es flexible y va creciendo conforme, o sea, se va integrando y de todas maneras nunca es estática, siempre va como ujú, evolucionando. El detalle, lo que sucede con las personas que desarrollan esto es que cuando van creciendo, algo suceden varios traumas, suceden muchas carencias, entonces la personalidad no se logra integrar, esas partes del sistema de personalidad no se logran fusionar en uno congruente, en uno como que se identifique todo como un todo.
Entonces, muchas veces se le dice a la persona con TID, al referirse a todas estas identidades, se le refiere, o alters, se le refiere como sistema, o sea, como para referirnos a que no es nada más la persona con la que estamos hablando, sino que hay otras que podrían estar escuchando o que no están escuchando. Ajá. Pues vamos a centrarnos un poquito más en ti, en tu caso, porque me imagino que habrá. Cada persona vivirá diferente o tendrá un TID totalmente diferente. Cuando nos referamos a TID, es el trastorno de identidad disociativo, para hacerlo un poquito más corto, porque si no es un poco coñazo. Ajá. Pero cada uno me imagino que lo vivirá diferente, es como que cada uno puede tener una depresión diferente, ansiedad diferente, esquizofrenia Ujú. diferente. En tu caso, tú, si no tengo mal entendido, tienes 8 alters, lo que serían como 8 Sí. personalidades. Ajá, son 8, posiblemente hay más, Ujú. pero nombrados 8. Nombrados significa que tienen eh, tanta identidad como que son entidades propias, Ajá, ¿verdad? Luego exacto. hablaremos Sí, de exacto. los 8. Me gustaría que me los describieras un poco, que me los presentaras o me explicaras un poquito de ellos. Pero tengo muchas preguntas porque es algo tan interesante que tú divulgas también, y de hecho tendréis el canal de Lore en la descripción de este vídeo, como siempre. Yo os recomiendo que lo veáis porque es súper interesante. Cuenta unas cosas que aquí va a contar muchas, pero seguro que habrá otras que estarán ahí, ¿no? Y que son alucinantes. O Ujú. sea, es una forma de vivir y te hace replantear incluso lo que es la realidad, porque ella vive diferentes Sí. realidades. Es una auténtica barbaridad. Yo tengo muchas preguntas y antes te lo comentaba fuera de cámara. Cualquier pregunta, cualquier cosa que no quieras contestar o que te dé pereza, tú me lo dices, pasamos a la siguiente. Como tengo 140.000 preguntas, no pasa nada si hay algunas, No. algunas cuantas que no. Mira, la primera, ¿vale? Tú tienes diferentes personalidades, tú hablas de Ujú. ti en plural. Ujú. ¿Cómo es vivir con diferentes personalidades? ¿Cómo es un poco tu día a día? ¿Están a la vez? Cuéntame un poquito cómo es eso, cómo lo vives tú. De la forma que lo puedo poner, porque es difícil de decir, de la forma que lo puedo poner es, por ejemplo, es como si todas las personas estuvieran en un auto automático que cambia las velocidades y uno ni se da cuenta de que cambia velocidades. Y una persona con esto tiene que ser muy consciente y muy delicado al cambiar de velocidades, en el sentido de, por ejemplo, también está, de hecho, no sé si conoces la analogía de las cucharas. No. Se supone que una chica hizo una analogía de qué es vivir con lupus y se le ocurrió decir, no, pues tú tienes varias cucharas, las personas que no tienen condiciones difíciles tienen como que casi infinidad de cucharas, pero las personas con condiciones difíciles tienen como que muy poquito, tienen que, prácticamente mucho es respecto a tu energía y respecto a tratar de predecir o prevenir más bien, prevenir cualquier crisis o prevenir conflictos. Entonces, prácticamente sería tratar de, obviamente, de hacer lo que uno tiene que hacer, especialmente si uno es adulto, o bueno, incluso uno como adolescente, aunque todavía no sepa que tiene TID, tiene que saber que lo que tiene que hacer, tiene que saber qué tanta amnesia tiene, si puede, si recuerda lo que tiene que hacer, si no lo recuerda, buscar pistas de lo que tenía que hacer. Ajá. em, Comunicarse entre el sistema. Si no se logra comunicar, pues de todas maneras, como tratar de llevar la vida así como que lo menos, digamos, lo menos diferente a lo que hacen las demás personas. De todas maneras, uno tiene que comer, uno tiene Claro. que dormir, uno tiene que ir a la escuela. Entonces, ahora sí que yo creo que lo más difícil no es tanto la propia condición, sino los recursos que uno tenga Ajá. para pues llevar la condición. Entonces, es chistoso porque a veces es tan ligerito que incluso uno con TID puede decir, ay, quizás no lo tengo, me siento muy bien. Y luego pasa algo que rompe ese equilibrio y luego dices, ah, ok, hola. Ya ha venido, ya está aquí, ya está aquí. Ajá. Como tienes diferentes personalidades, hay muchas preguntas en referencia a las diferentes personalidades y cómo conviven Ujú. en una misma persona. Por ejemplo, ¿hay alguna, me imagino que sí, pero hay alguna que sea la original, la principal, la que normalmente ocupa el mayor espacio de tiempo? ¿Es Lore? Sí, pero no lo era. O sea, sí, original no, porque digamos, ponemos el ejemplo de un pedacito de papel.
aquí tengo una servilleta. Ajá. O sea, si esta es una persona normal, si la rompemos, o sea, como que ninguna es el pedazo original, ¿no? O Ujú. sea, como que todos forman parte de un original, pero posiblemente esta salió más grandota, entonces esta es la que va a aparentar. De hecho, hay una teoría, que de hecho es de este librito, que le llaman la parte aparentemente normal, que es la que está hecha para tratar de vivir la vida, y están las otras que pueden estar resguardando como cosas más pesadas Ajá. que no podrían funcionar normalmente. Y a veces el que está más tiempo al frente se llama anfitrión, pero a veces el anfitrión se cansa o tiene sus propios traumas, va generando su propia, como que su propia em, Carga. pesadez Ajá. emocional, ajá, y entonces tiene que cambiar y luego tal vez regrese o tal vez, o sea, como que sí puede ir cambiando quién es el que da la cara más Y ahora frecuentemente. mismo es la que está hablando, que es Rayel, ¿no? Que sería Ujú. como la anfitriona Sí, actual. exacto. Ajá. Qué curioso, ¿eh? Son cosas que es que me lo explicas y claro, no puedo ni imaginarme cómo es tener algo así. Ujú. Vosotros hablas de amnesia, ¿no? ¿Compartís Sí, recuerdos? Si, por ejemplo, tú y yo estamos hablando ahora y hay un cambio, creo que se llama shift, ¿no? Como es el cambio de switch. personalidad. ¿Tú te acuerdas de lo que Ajá. has hablado conmigo? ¿O no? ¿O empezamos de cero? Sí, depende, o sea, le decimos, somos cuatro primeros fronters, fronters, o sea, los que toman el frente. Entre nosotros, sí, suele haber se llama coconciencia, que es cuando tiene conciencia de lo que está pasando. Ajá. Y si no están conscientes al mismo tiempo, sí pueden más o menos recordar, o sea, como que no es completa amnesia, pero sí, ok, sí me acuerdo. Pero con las pequeñas, que son dos niñas, usualmente sí hay más dificultades en que los cuatro fronters sepan lo que estaba pasando con las dos niñas. Entonces, sí, puede haber diferentes niveles de amnesia entre alters. Ajá. Y si, por ejemplo, tú estás estudiando inglés o estudias o aprendes a conducir, ¿no? Algo que es muy de habilidad, ¿vas a ser capaz de que todos tus alters a la vez lo hayan aprendido? O, por ejemplo, tú ponías el caso de que tienes dos niñas pequeñas. ¿Ellas no Ujú. van a saber inglés si tú lo has estudiado? Eso es muy chistoso porque, o sea, nos ha pasado de, por ejemplo, Salax, una de nosotros que se llama Salax. Nosotros creemos que los cuatro fronters aprenden lo mismo que los demás, pero al parecer incluso a la hora de aplicar ese aprendizaje o aplicar ese conocimiento, eh, por alguna razón no se aplica de la misma manera o no se reconoce o no se entiende, entonces, o no se accede al conocimiento completo. Entonces, uno nunca sabe hasta que el alter enfrente tiene que usar ese conocimiento. Qué curioso, es una barbaridad. ¿Tú tienes a veces dentro de la cabeza conversaciones activas, Ujú. digamos, de varias personalidades, varios alters, hablando? ¿Esto tú lo vives? Sí. Sí, a veces más, a veces menos. A veces, por ejemplo, cuando hay crisis, cuando viene un flashback, por ejemplo, a veces sí es como que mucho, mucho más claro. De hecho, antes lo considero, bueno, algunas personas lo podrían considerar como alucinaciones auditivas. Pueden también acompañarse con alucinaciones táctiles o visuales. O sea, no demasiado claro. Ahora sí depende de la persona, pero sí hay como, de la forma que lo podemos decir, es, bueno, tú ves al alter aquí enfrente como si vieras a otra persona. De la forma que lo digo es que, o sea, si vieras a otra persona no verías lo que hay atrás. Entonces, o sea, no sucede tan así, no es tan sólido, pero es tan claro como si yo te estoy viendo en Ajá. pantalla y cierro los ojos, tengo una imagen muy clara. Es Hostia. así de claro de cómo se ve. Wow. ¿Y cuál es la vez que has tenido una conversación con más alters a la vez? O normalmente son dos, tres, o alguna vez todos los que tú conoces han estado, digamos, debatiendo. No todos, porque, por ejemplo, bueno, es chistoso porque de hecho hay dos que no pueden hablar. Entonces, no, como que no podría, pero una de ellas que no puede hablar llora mucho, que es una de las niñas. Entonces, sí ha pasado, hubo un evento después de ser diagnosticados en los que, o sea, había de hecho, hay algo que se conoce como rapid switching,
Fue un evento traumático, fue un evento muy difícil y en lo que estábamos como que saliendo, como que uno no estaba por completo afuera y luego se regresaba. Entonces fue un momento muy difícil. Entonces había como mucha estática, había como mucha discusión. Es como ver, no sé, algo se está incendiando y la gente en la casa está así, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Más o menos así. Y tú lo vives en primera persona y el anfitrión que está viendo, digamos, lo que decías, ¿no? Como los otros, aunque sea mentalmente. ¿Todo esto es mental o lo verbalizas exteriormente? De hecho, no lo puedo verbalizar tanto. Es chistoso porque a veces como que verbalizas nada más como que tu parte, Ujú. pero luego a veces es tanto que como que te quedas como incluso, o sea, viendo en blanco, o sea, estás en blanco así, como que viendo la nada, Ajá. así como que, espera, estoy ocupada. Wow. Y en esos momentos que tú tienes el debate, entiendo que habrán diferencia de opiniones que pueden ser Oh, radicales. sí, Entonces, tú tienes discusiones dentro de ti. ¿Cómo sí. Y suele... a Dime, veces, dime, sí, sí. iba a decir, a veces es tanto que de hecho es mejor escribir. Para darle oportunidad a cada quien como que de expresarse, y porque si no es mucho ruido, es como ponerle a ver, nadie habla, cada quien por turnos, ¿no? Ah, o sea, escribir es que tú coges un papel y vas poniendo, este Ujú. opina esto, este lo opina el otro, ta, 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 y luego es una decisión. ¿Cómo tomáis las decisiones? ¿Por mayoría o hay una voz cantante que, digamos, es la jefa de todas? Digamos que hay reglas. O sea, como que cada sistema, incluso aunque no lo sepa, tiene reglas, por ejemplo, que tiene, algunas cosas son como reglas morales, otras son como reglas de cosas que sí se tienen que hacer, por ejemplo, regla, tienes que pagar la luz, la renta, cosas así. Otra regla sería, por ejemplo, ok, la solución no debe tener que ver con hacer daño al cuerpo, con hacer daño a otros, con dejar el trabajo, con gritarle a alguien en la cara, con ser groseros. Entonces, eso depende de las reglas. Y una regla, pueden ser incluso también reglas muy personales de cada sistema. Por ejemplo, no permitir que las niñas estén con gente que no conocen o no permitir... básicamente es como que Alexia, de hecho, es la que nos pone los límites de cuánto podemos compartir en redes sociales. Ujú. Así, si Alexia no está de acuerdo, no se hace. Ostras, qué fuerte. Alexia es una de los alters que Ujú. tienes, que es como la... Sí. Entiendo que es como la más mamá. No, es la persecutora. Le llaman, bueno, se le dice persecutoras, aunque es la mayor. Ajá. Sí es la mayor. Porque de hecho ella sí se considera con la edad del cuerpo, pero yo, Rayel, no. Ah, ostras. O sea, sí, Alexia tiene como 31, 32 Ajá. y yo tengo como 25, 26 más o menos. Y Alexia digamos que es una parte, es un pedazo muy grande, muy lastimado, ah, muy enojada Ajá. y muy protectora también. Es chistoso porque puede ser agresiva y protectora al mismo Ujú. tiempo. Entonces, si ella está mal, entonces corremos el riesgo de que ella empiece a tener actitudes autodestructivas. Ajá. Entonces, por eso ella tiene que estar bien. Vale. Y cuando, por ejemplo, Alexia notáis que está mal, ¿hacéis como foro interno para intentar calmarla? ¿Hay algo que podáis hacer o a veces es incontrolable? Lo que sucede es chistoso, porque como ella no permite que se le acerquen, es como un perrito, es como un perrito asustado. Uno no llega a abrazar al perrito, uno le enseña que está en un lugar seguro, entonces es como indirecto. Si al perrito le está dando miedo un ruido, callas el ruido. O sea, no calmas al perrito, sino callas el ruido. Claro. Entonces, lo que está sucediendo que la haya alterado se soluciona, se tiene que solucionar de una forma o nos alejamos Ajá. em, o tratamos como que de buscar formas indirectas porque ya no permite ni siquiera que nosotros nos acerquemos. Entonces es chistoso. Tú cuando estás hablando con una persona, por ejemplo, conmigo ahora o en cualquier otro caso, ¿tú tienes a los otros alters a veces hablándote en ese mismo momento? No digas esto, dilo otro, jaja, o se ríen. ¿Llega a ver eso? ¿Llegas a vivir estas Sí, experiencias?
Sí, es chistoso. Es por ejemplo, a cada cosa que yo voy a decir, bueno, cualquier persona que diga algo como que tiene, no sé, como que una lista de cosas que puede decir, por dónde explicar una cosa. Pero yo muchas veces siento como que el jalón de estas no. Así como que no, 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 no te vayas por aquí. Y así, bueno, este tal vez no. Entonces me quedo con menos opciones y luego por eso digo, balbuceo. O sea, que si en algún momento te veo que te estás como pensando, es que tienes ahí jaleo dentro. Ajá, puede ser. Puede ser. Eso o no encuentro palabras y muchas veces, de hecho, ese es un síntoma, eh, no necesariamente del TID, pero es un síntoma que se considera como negativo. Hay síntomas positivos y negativos de la disociación, igual que de la psicosis, es chistoso. Los síntomas positivos es cuando se te agrega algo a tu experiencia, algo que no debería estar ahí, y los síntomas negativos es cuando se te quita algo de tu experiencia. Entonces, por ejemplo, cuando se agrega algo son voces. Cuando se quita algo es cuando, por ejemplo, pierdes lo que ibas a decir, así de qué iba a decir, Vale. o pierdes em, habilidades o cosas como que te están sucediendo ahorita. Ajá. Cuando te levantas, cada mañana tienes el mismo anfitrión, es decir, es la misma persona que se levanta y luego se van sumando las demás, o es un poco al azar. Más o menos al azar. Al azar y aparte, bueno, de hecho ese ha sido un problema de toda nuestra vida. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo despertar, especialmente porque llevamos más de la mitad de la vida tomando medicamentos psiquiátricos, entonces también como que medio te entumen. Entonces las mañanas temprano son muy difíciles, así que quien sea que se despierte está como que medio despierto como por una hora. Ajá. Entonces luego es difícil saber quién es porque incluso uno podría decir, yo creo que soy este. Entonces de pronto sucede algo y digo, entonces de verdad no sé quién soy. Soy algo raro. Hay momentos en No los que no siempre es claro. identificas, no podrías determinar quién eres exactamente de los ocho. Justo. Ajá. ¿Y esos momentos te dan miedo porque es como una falta de identidad? ¿O has aprendido a superarlo? Eh, yo diría que hemos aprendido a reconocer que cualquier cosa que se sienta incómodo, feo, doloroso, confuso, no es para siempre. Creo que eso es lo más importante, que esa sensación se va a detener en algún momento. Ujú. Vale. Igual que los ataques de pánico. Has tenido muchos ataques de pánico. Sí, pero es una de las cosas más importantes para saber cuando uno tiene un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, es no va a ser para siempre, se va a calmar. Claro. Bueno, esa es la parte. Todos los trastornos al final tienen una parte de farmacología, que en Sí, sí, algunos casos es sí o sí, pero también hay una parte muy importante de psicoterapia. Si no sí, sí. complementas esa pastilla o esas pastillas con métodos de aprender a racionalizar lo que sucede, es como que la silla va con una pata coja, ¿no? Más preguntas que Ujú. tengo sobre esto, me está pareciendo súper, súper interesante. Hablando del cambio, del shift, ¿no? ¿Tú lo puedes controlar? ¿Tú podrías llamar a alguno de tus alters ahora mismo? ¿Es imposible? ¿Te viene de repente? Antes has dicho que había como un cambio rápido, que me imagino que debe ser hasta muy desorientativo. Pero normalmente tú Ajá. puedes dominar esto. Más o menos. O sea, un poco de las dos, porque de pronto otra forma que lo podemos explicar es, por ejemplo, tú te podrías hacer llorar a voluntad y pues a veces como que depende del mood, como que a veces como que sí, a veces como que no. Entonces, más o menos así, para que pueda haber un cambio voluntario tienen que estar, por ejemplo, tienen que estar ya presentes, ya conscientes y ya decir, ok, estoy dispuesto y como que prepararse, o sea, por ejemplo, al volante, si tú estuvieras manejando y quieres que alguien esté al volante, alguien tiene que estar como que listo para agarrarlo. Y al mismo tiempo, de hecho, tuvimos una experiencia también un poco pesada, pero bien interesante. Fue muy difícil en el momento, pero es una anécdota padre. Em, por ejemplo, le tengo fobia a las agujas, especialmente a las agujas que van en las venas. Entonces, por alguna razón, nos teníamos que hacer un examen de sangre, pero también tienen problema con las agujas las altas niñas.
Entonces yo no estaba logrando controlarlas. Me da miedo, entonces me da miedo que las niñas salgan, porque honestamente sí se siente muy feo que la gente lo vea, porque usualmente la que llora como que se asusta mucho a la gente porque llora como niña chiquita. Entonces estaba yo entrando en pánico, estaba la niña a punto de salir, me iban a poner la aguja para sacar sangre. Entonces yo estaba tratando así de, por favor, un switch, por favor, así Salax, Alexia, incluso antes, así como, por favor, así como que alguien ayúdeme porque no estoy logrando contenerla. Y a veces me pasa que me desmayo. Entonces, lo que pasó fue que como no lográbamos hacer switch, fue un switch parcial. O sea, yo de pronto me di cuenta, tuve que voltear y ya me di cuenta de que Antef había puesto su brazo izquierdo. O sea, como que prácticamente es como si él hubiera conectado su brazo izquierdo y nos hubiera desconectado del brazo. Entonces fue como así, ni siquiera lo sentí porque Antef estaba recibiendo la aguja. Entonces es una de las cosas que se pueden hacer, no tiene que ser un switch completo. O sea que, como digamos que una parte de tu cuerpo estaba siendo dominada por otra persona que quizás en ese momento no es el que tenía la conciencia, no notaste el dolor. Exacto. Wow. Esto, Ajá. esto habla mucho de hasta qué punto el cerebro es capaz de moldearse para hacer cosas increíbles. Es decir, fíjate tú Sí. que llegar a no sentir un dolor evidente, que al final un pinchacito no es nada del otro mundo, pero tú notas, el pinchacito se nota sí o sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, toda esa gente que, los fakirs, la gente que se dedica a control mental, que no es magia. No es magia, no son poderes místicos, son poderes del cerebro, de ciertos momentos. Bueno, de hecho hay incluso una enfermedad que no se siente el dolor, que es un problema muy gordo, porque esa De hecho, persona, el dolor existe por un motivo muy claro, para protegernos. Si no hay dolor, te puedes claro. cortar un brazo. ¡Hey, qué tal! ¿Cómo estás? ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. Y vas con todo el brazo colgandero, ¿no? Y tú, bien, hostia, vamos a hacer una partita de cartas. O algo. El cerebro es un gran misterio. De hecho, sabemos tan poco, tan poquito, que aún se nos escapa casi todo. Tú tienes diferentes alters, por lo que ya estoy Ujú, viendo, de edad, ujú. también de género. Tienes hombres, mujeres, Sí. o incluso transexuales dentro, gente no binaria. Antef, el que puso su brazo, es el único hombre. Tienes un hombre. Eh, Y un cuando hombre. él aparece, cambias la voz. No tanto como él quisiera. O sea, él mismo se escucha y no está contento. Ajá. Entonces luego se siente, o sea, cuando él habla natural, es más como, no tanto como que se pone, o sea, sí se pone un poco más grave, pero es más como la entonación. Ajá. Porque yo, por ejemplo, que es un problema mío de anfitriona, que yo tiendo como que a verme más aniñada. Entonces se me escucha mucho como que los tonos como aguditos, porque como que hago, "Ah", y él como que es como un poquito más, más calmadito y una entonación como más tranquila y habla más lento. Ajá. Más neutro. Y más neutro, más lento. Ajá. Y ellos, por ejemplo, ¿no? El caso de él, ¿son conscientes de cómo han nacido? Digamos que, de esta situación un poco anómala. Y él, por ejemplo, que es un hombre en el cuerpo de una mujer, ¿se siente mal por ello, además de la voz? ¿O lo Sí, entiende y lo sí, comprende sí, y le da completamente igual? las dos. Es de la forma que él lo vive, o sea, sí hay alters hombres, o sea, no nada más en nosotros, pero hay alters hombres en cuerpos femeninos que sí sufren muchísima disforia y sí causa muchos problemas porque, por ejemplo, pues por ejemplo, hay algunos que no comen para no engordar porque el hecho de subir de grasa hace como que crezcan las caderas y todo eso. em, lo que hace Antef, al menos su estrategia, es pensar que el cuerpo, que él vino al cuerpo para cuidarlo. O sea, que es como un auto, él no es el auto, pero es su auto y lo está cuidando, es su vehículo y lo está cuidando como todo hombre cuida su auto. Qué bueno, qué bueno. Incluso, claro, a nivel de gustos de personas. A lo mejor a ti te gusta un chico, pero a él le gusta una chica. ¿Habéis tenido debate? Es que es curioso. ¿Habéis tenido debate sobre alguien que os gusta? Porque eso puede ser un problema muy Sí, gordo. sí, afortunadamente no ha sido Ajá. tanto.
Em, Principalmente, de hecho no con Antef, con Salax, porque a Salax le gustan las chicas. Ajá. Entonces, de hecho, yo por mucho tiempo yo me consideraba heterosexual hasta que apareció Salax. De hecho, yo todavía no entendía, obviamente no entendía de esto del TID. Yo no sabía, yo estaba consciente, antes de ser diagnosticada, yo estaba consciente de Antef, de Alexia y de Fan. Pero antes de yo reconocer que había otro alter llamado Salax, Salax es una chica que le gustaban las otras chicas, ella se había enamorado de otra chica y como que yo sentía ese enamoramiento y así de, o sea, no entiendo por qué me estoy enamorando de esta chica. Y pues es más o menos como que yo sentí un poquito de ella, pero ella sí estaba muy enamorada. Afortunada, desafortunadamente estaba como que fuera de su alcance. Entonces, pues, o sea, lo que más hemos tenido problemas es con Alexia, que no quiere nada con nadie. Entonces es así de hecho, incluso, o sea, sí tenemos, bueno, principalmente yo tengo novio y de 6 años, este, y novio sabe que con Alexia, si percibe que Alexia está cerca, es así de no le hables, déjala solita, déjala que haga lo que haga así solita, sin molestarla. Entonces, principalmente ha sido más problema de no quiero nada con nadie de Alexia. Que fíjate, que algo que dices que te quería preguntar, ¿no? El tema de la pareja. Tú tienes una Mm. pareja desde hace 6 años que es perfectamente Sí. consciente de esto. ¿A qué nivel dificulta una relación de pareja tu condición? En algunas cosas más que en otras, especialmente porque novio es como muy neurotípico, no tiene, o sea, nunca tuvo necesidad de ir al psicólogo, su familia como que tampoco, entonces como que él no ha sido de este mundo de ir a psiquiatras, psicólogos, hospitales y médicos y todo Es un tío eso. muy estable. Ajá, y en nuestra familia es como completamente lo opuesto, o sea, no tengo memoria de no haber ido a un terapeuta, o sea, como que siempre, 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 toda la familia va a terapia, toda la familia toma medicamentos, entonces sí ha sido difícil para él entender las cosas como más básicas. Y también, obviamente, involucrarlo a su vida poco a poquito, como que de hecho, le vinimos a modificar muchísimo de sus creencias, em, de sus valores incluso, y como que estirarlos un poquito más. Sí hay cosas muy difíciles, especialmente respecto a la intimidad o respecto a temas fuertes, temas afrontar cosas difíciles de adultos, por ejemplo, si resulta que, no sé, un familiar fallece, resulta que ahora, incluso aunque sea suyo, resulta que ahora pues, la que tiene que cuidar es a mí. Así porque, o sea, o sea, soy mucho más delicada, mi equilibrio es mucho más frágil. Entonces, a veces sí es como que no poder cumplir las expectativas de una persona neurotípica. Y a excepción de Alexia, que es hater de todo el mundo, los demás, aunque entiendo, por ejemplo, que hay una de ellas que le gustan las chicas, sexualmente le atraen las chicas, por lo que no será el caso, pero aceptan esta relación, es decir, aunque no sea lo que quizás quieran, entienden que tiene que estar y que es bueno. Sí, no, sí, claro, porque pues entendamos que pues no todo en una relación tiene que ver con la sexualidad, Ujú, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las relaciones de pareja que, por ejemplo, pueden ser, necesitas un amigo, necesitas un confidente, necesitas alguien que te claro. apoye en cosas de la familia, que te apoye en la casa. Entonces, como que tratamos de ser un equipo cada quien en lo que puede dar, en lo que se siente a gusto de dar. Ujú, No todo tiene que ser sexual, no todo tiene que ser romántico siquiera. ajá. Entonces, de la forma que nosotros lo manejamos es, no todos tienen que estar súper enamorados, solo tienen que estar a gusto, en confianza, principalmente que se sientan a salvo de estar con alguien, de ser vulnerables cerca de alguien, porque eso no nos pasaba antes. Claro. Y creo que eso es lo más importante, más que, ay, sí, lo superamos y así. ¿Vivís juntos por eso? Sí,
bebís los dos, claro, entonces él también, fíjate, él me recuerda, por lo que dices un poco a mí, yo también soy una persona por suerte muy estable, nunca he tenido problemas de mentalidad, ni de depresión, ni de ansiedad, ni por suerte, y mi familia igual, somos lo que seguramente muy parecida a la familia de tu pareja, gente que, pues, que a lo mejor ha tenido otros problemas, pero no relacionados con la cabeza. Y claro, él también le habrá servido para madurar muchísimo, porque tu caso es tan excepcional que aunque se nota que lo lleva seguramente mejor que muchos otros que ahora mismo tienen lo mismo y están en una situación caótica absolutamente, también habrá tenido que madurar mucho. Ahora mismo entiendo que estaréis en un momento bueno, en el sentido de que él ya habrá entendido perfectamente quién eres tú o quiénes sois vosotros y lo llevará bien. Bueno, es algo, al final... todo asusta al principio cuando no sabes lo que es. Cuando aprendes lo que es algo, cuando conoces lo que es algo, a partir de ahí ya pasa de miedo a vamos a ver cómo podemos arreglar esto, cómo podemos solucionar esto o cómo podemos llevar el tema, ¿no? Y me parece algo tremendo lo que estás haciendo. Hablando de tus alters, que antes lo he dicho, ¿no? Me gustaría saber quién hay ahí. Bueno, una cosa que te quería preguntar antes. ¿Alguno de ellos, no hace falta que me digas quién, está presente ahora mismo también? ¿Está escuchando, viendo esto? Hace ratito sí lo sentí, ahorita no. Les ha aburrido. Hace ratito. Bueno, gracias, ¿eh? Creo que hace ratito Alexia Uy, sí se acercó. mal rollo. Así que no estarás diciendo algo mal de mí. No, Este, Alexia, te ha hablado muy bien de ti, ¿eh? Si ves en algún momento esto, que sepas que te ha dejado un poco hater, pero bien, buena persona. sí, sí es. Pues hablemos un poquito de tus altas. Me gustaría bueno, de los 8 que tú conoces, que dices que podrían haber más, pero de los 8 que tú conoces me gustaría mucho que me los fueras nombrando y me explicaras un poquito de cada uno de ellos, porque tengo entendido que incluso tienen una concepción física, ya no tan solo de personalidad, Sí. sino que tienen un físico determinado, les gusta vestir de una forma. Cuéntame un poquito de ellos. Bueno, a la primera Alexia, Venga. Alexia se considera, es chistoso porque hablando de nombres, luego la gente pregunta, no, pues ¿cómo los Ah, nombras? Y es que hay, efectivamente. hay alters que ya vienen con su nombre, no sabes ni de dónde lo agarraron, Wow, solo saben que así se llaman. Así como uno no sabe en el momento en el que le dijeron, tú te llamas Jordi o tú te claro, llamas Lore, total. uno lo sabe. Ujú. A veces no tienen nombres y a veces como que lo eliges o alguien más lo elige. Ajá. Alexia vino con ese nombre. Yo ya reconocía porque lo visualizas. O sea, porque yo ya sabía que había como que en la mente anda como que por ahí una chica, bueno, en ese entonces era chica, una mujer como femme fatale rubia, Mm. con una mirada como muy, no así como sexy, sino así como así de, no te metas conmigo. Asesina. Ajá, así como muy intimidante, Ajá. muy agresiva. Antes era mucho más agresiva, ahorita ya no tanto. Em, es así como ella se considera. No es como que se vean así en el espejo, de hecho, no sé si tiene un poco que ver con la ¿cómo se llama? Propiocepción, Ujú. con el reconocimiento del Ajá. cuerpo que puede más o menos sentirse diferente. Ella no le gusta casi nada, es muy difícil saber qué le Ajá. gusta, pero es muy honesta, siempre es muy honesta, es muy seria, no le gusta nada de cosas de niñas, ni siquiera la diferencia entre géneros también le molesta mucho. Hay muchas cosas que no le gustan. Está chapada a la antigua, ¿eh? Por lo que veo. Ay, no sé. Este, él casi siempre viste de negro, no le gusta que la miren, no le gusta que le llamen, no le gusta nada, simplemente ella, simplemente en su mundito. Ujú. Ahorita lo que estamos tratando de hacer con ella es todavía no lo logramos, pero porque están muy caros, queremos comprarle un cello a ver si se le antoja tratar de expresarse con música. ¿Y por qué un cello? ¿Y no otro instrumento? Porque le gusta, porque ella dice que el violín es como un high cry y el cello es un low cry, Ajá. como que suena Más como que grave. llora. Ujú. Ajá, como que llora, no lastima tanto los oídos, porque tanto Alexia como yo somos un poco sensibles a los Ajá. sonidos. Entonces siente que es como que llora, pero grave y no molesta. Vale. Em, Luego Antef, Antef es masculino.
Él es más, voy a ir en cuestión de edad. Vale. Creo que sería Alexia Antev. No es cierto, sería Fan. Fan es una mujer que no habla. La veo como completamente blanco, no habla, no se mueve, pero está siempre muy presente. Ujú. Sabemos que escucha porque en el momento en el que le decimos, oye, Fan, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Como que nada más la vemos, así como que sonriendo, así como, pero no hace nada. A veces sale, por ejemplo, en ese momento de Rapid Switching, salió después, como para tratar de calmarnos. O sea, ella es como completa paz. Ajá. Es como así de, no importa si alguien me está haciendo daño, no importa si algo me duele, estoy tranquila. ¿Y cómo es físicamente? Ahora ella sí es como una mamá. Ah, Es como blanca, así cabello, o sea, es casi como albina. ajá. O sea, está completamente en blanco. Antef, masculino, él es como ectomorfo, Ajá. o sea, como que no es muy grande, es como Ajá. delgadito, tiene ojos verdiazules, es más alto que yo. em, Le gusta la comida más Ajá. ligera. Le gusta como que las playeras que son como de cierre, Ah, de sí, cierre a la exacto. mitad. Ajá. También le gusta mucho el color verde azul, el teal. Am, Él habría deseado estudiar medicina o veterinaria, Oh. pero yo no puedo. Bueno, la psicología ya con la medicina tiene algunas partes que más o menos están ahí, ahí, ahí. ¿Cómo es de carácter? Sí, ¿Es simpático? ¿Es antipático? ¿Cómo es? él es em, como muy tranquilo, muy razonable, Ah, menos emocional. Es como el menos emocional. De hecho, es como, le conocemos como el protector principal, vale. em, porque él es como que muchas veces el que toma las riendas cuando las cosas están saliendo de control. Cuando Alexia está teniendo problemas, cuando Salak se mete en problemas, o cuando yo, o sea, como que me saturo, digo, ay, es que ya no sé qué hacer. Como es así, a ver, vamos a colmarnos, a ver, vamos a hacer esto. Entonces él es así como el Es como administrador, la voz de la más o razón, un menos. poquito. Ajá. Un poquito de Alexia también, Ujú. pero Antef en un sentido más empático, Ajá. como más sensible, Vale. pero sí, más calmadito. Ujú. Como todos podemos estar bien. Vale. Pacífico. Ok. Salax es la más alta. Ajá. Es una mujer, es como Tomboy. La más alta, o sea, y ella se considera muy alta. Es la que tiene más energía. Ella es así como que Top Boy. todo lo Top Boy quiere es la hacer serie rápido. esa de. De Inglaterra. No sé. Bueno, así se le llama como que a las chicas que son como medio rudas, que visten como Ah, chico. no, no, pues no sabía. Ah, vale. No sabía que es eso. Ah, Top Boy es eso. Es que creo que hay una serie Ajá, en, así en como. Prime o en Netflix que se llama Top Boy, que va de bandas inglaterras, de Inglaterra. No sabía. Sí, 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 no, a lo mejor me estoy confundiendo y se llama Antonio Boy. Pero, pero creo que sí. Creo que sí. Entonces es como. Un poco una chica dura, ¿no? Pero dura en el sentido más de vestir un poco más ancha, ¿no? A diferencia de que, o sea, no es tan femenina, Ujú. o sea, de que así de pantalones Vale. y cosas militares y Ajá. yay, yo que me peleo a golpes. Hostia. A ella le gusta mucho hacer ejercicio. Ajá. Ella es la que hace ejercicio. Vale. Ella la consideramos como la protectora del cuerpo. Ujú. Ella es a la que le gustan las chicas. Ella se considera gay. Em, Ella es con la que tuvimos problemas al dar una clase, una exposición, disertación sobre temas de epistemología. Ajá. ¿Qué pasó? Si se puede saber. Casualmente, casualmente, ella estaba, o sea, se supone que iba a estar yo lo había estudiado, se supone que lo habíamos estudiado todos, pero al momento de exponer como que nada más redundaba, daba vueltas, hacía como que argumentos circulares y todos atrás así de, no, ¿qué estás diciendo? Porque aparte eran temas Ajá. difíciles de filosofía y al parecer Salax no maneja mucho los temas académicos. Vale. ¿Quién sabe por qué? Am,
Luego, bueno, estoy yo. Hola. Vienes tú. Rayel, ¿no? Me dijiste que ahí en el sistema Ajá, eres. Raya. ¿Por qué Rayel? ¿Por Este, qué este nombre? yo. Lo que pasa es que, de hecho, eso fue a los 15 años. Ujú, A los 15 años, más o menos ya estábamos conscientes de algunos, o sea, no de todos. ujú. De hecho, se supone que había más, pero no sabemos. Había en total 10, pero no sabemos qué pasó con los demás. Este, eh, lo que pasa es que a los 15 años, bueno, más bien, para todo esto, a los 11 años llegamos al psiquiatra. Por un montón de cosas. Nos diagnosticaron varias cosas, depresión mayor y no, un montón de cosas. Nos estaban medicando. Tuvimos episodios con Alexia de muchas ideas suicidas, muchas ideaciones más bien. Ya después como que de una época muy oscura empezó como una época como de mucho entumecimiento y en esa época resulta que hubo un concurso de cuento. Entonces antes se le ocurrió, ¿qué tal si tratamos de hacer un cuento respecto a nosotros? Entonces nos inscribimos, hicimos una historia y, y fue entonces que descubrimos el nombre de Alexia, que descubrimos que Alexia tenía un nombre. Y luego antes dijo, no, pues también, o sea, yo necesito un nombre porque yo no soy Lore, Lore la que siempre ha estado, Lore la persona. Entonces pusimos así como Rey de Rayo y L de Lore, así como Lore después del rayo, rayo como simbología de algo, un cortocircuito pasó en el cerebro, algo hizo, o sea, algo pasó, como que algo nos partió, o Vale. sea, nos partió un rayo, Ajá. ¿no? Entonces se me quedó, se me quedó ese nombre. Ajá. eh, y Bueno, estabas Scarlett, descubriendo. Exacto, estabas por ti. Ahora viene la siguiente. ajá, Scarlett. Ajá. De hecho, también se dio por eso, porque en ese entonces una amiga había identificado una niña y ella le puso Scarlett. Ajá. Eh, no sé por qué, pero se le quedó Scarlett. O sea, no sabemos si así se llama, pero así es como nosotros Scarlett nos es una de las referimos a ella. niñas. Es una de las niñas, es la niña, ella tiene, hay algo que se conoce como age sliding, que es cuando puedes percibirte de diferentes Ajá. edades, o sea, puedes en un momento tener 11 años, luego tener 6 años, luego sentirte de 3 Wow. años y actuar como de 3 años. Entonces, Scarlett es una age slider, Ajá. en promedio 6 años, ella es la que llora mucho, Ella no habla. ella no habla, ella llora. Vale. Este, y ella tiene como el cabello más güerito, em, más largo, los ojos como más miel, Ujú. más o menos sabemos de ella. O sea, le gusta las cosas, lo que sí sabemos que le gustan son las cosas miniatura. O sea, Hostia. todo lo que es Ajá. miniatura le llama la atención a ella. Ajá. O sea, porque sabemos como que la sentimos como que asomarse. Ah, qué bueno. Em, Luego, hay otra, me faltó, que le llamamos Myth, Ujú. Myth. Ella es rara porque ella parece como que ella parece una película que se repite, porque como que nada más canta y baila. O sea, pero no, ella no casi nunca toma el frente. Ajá. O sea, como que nada más escuchamos una tonadita y así de, hola. Hostia. Pero nosotros creemos que nació en esta época en la que, a partir de esta época oscura, porque se supone que yo en algún momento yo quería ser cantante, yo quería cantar, yo estaba estudiando música, y quería así como, no sé, muchas cosas, Ajá. pero luego ya no quise. Vale. Entonces creemos que se fue para ese lado. O sea, como que ella lo absorbió, o sea, literal se disoció en una parte, sí, una parte que quería hacer esto, que quería cantar, quería bailar, quería como que, pues, expresarse con la música. Ujú. Y ella no habla nunca, simplemente canta y baila. Hace como que canta y baila, sí. ¿Y la misma canción siempre? No, de hecho no. Canciones que ni siquiera conocemos, simplemente escuchamos como una tonadita que no podemos repetir. Hostia.
O sea, es como así de cómo va la canción. O sea, que uno sabe que sabe una canción, pero como que no la puede repetir. Es más o menos esa sensación. Hostia, qué fuerte. Y la más pequeña, de hecho, es la más nueva. ¿Es la más que, Le perdona? decimos la más Ah, la nueva. más O sea, nueva. no existía. Oh. Ella salió el año pasado, me parece, o antepasado. Em, También en un momento de mucho estrés. Es la más pequeña. Tiene como 3 años. Más o menos la edad en la que los niños nada más hablan y hablan y hablan y hablan. Porque ella habla, ella sí habla, pero ella no habla lo que ella siente. Ella como que expresa lo que los demás están pensando, o sea, los demás, el resto del sistema. Ajá. Y ella tiene una visión más corta. O sea, de hecho, ella es así como, le decimos la pequeña artista porque la reconocemos, porque nada más se pone así en la mesa y anda como que rayando Hostia. y hablando. Así de, no, pues esto no me parece, bla, bla". Pero, o sea, te llegas ya no tan solo a cuando tú tienes, digamos, las visiones o estáis ahí, que os estáis viendo mentalmente, Ujú. incluso te llegas a imaginar objetos que van relacionados a esos alters. O sea, en su caso, te Sí, imaginas claro. una mesa. Además de ella. Eso, eso y aparte lo hace. De hecho, sí salió o sea, hablando de terapia, sí hubo una vez, cuando dijimos es que creemos que hay una nueva alter, Ujú. el terapeuta fue un riesgo, pero creo que estuvo bien hecho. Nos puso unos crayones, así de, a ver, o sea, dices que quiere pintar. Y ya nos puso unos crayones, entonces pues ahí salió nada más así como a rayar. Y Este, en ese momento pero que ella ujú. salió, digamos, y que estaba haciendo ese acto real en el mundo real, ¿a la vez los demás estabais observando o en ese momento perdisteis un poquito el mundo? Un poquito. Mm. De la forma, se ve como, no sé si has tenido visión de túnel, como que las cosas se ven como muy oscuras. No. Más o menos como cuando uno despierta de una anestesia. Ajá. Es diferente a cuando uno despierta del sueño a que Vale. cuando uno despierta de la anestesia. Vale. O sea, porque como que no todo despierta al mismo tiempo Ajá. y se siente como, ay, Dios mío, o sea, como no sé si este es el mundo real, Ujú. más o menos así se siente. Vale. Entonces, Y estos ella son... Sí, puede, dime, dime, dime. ¿Mm? Que puede generar amnesia, pero no tanto Vale. como Scarlett. Vale. Scarlett sí que cuando sale, que entiendo que es la más complicada cuando sale porque es la que realmente puede limitarte más, ella sí que crea una amnesia fuerte. O sea, lo que haya pasado mientras Sí, ella está, quizás estás totalmente desorientada cuando vuelves. sí, sí, total. Vale. ¿Y suele salir mucho? Ya no. Vale. Sí. La habéis aprendido como a controlar, ¿no? Que no haya el cambio con ella. No tanto a controlar, sino a identificar en qué situaciones sucede que sale, Vale. o sea, como que la detonan y pues tratar de evitar esas situaciones. Ujú. Estos son los 8 que tú conoces de momento. Entonces, fíjate que Ujú, uno de estos alters salió hace poco, hace un año y pico. Entonces nunca se puede ujú, descartar que aparezcan nuevos. ¿Hay alguna vez justo. que tú hayas tenido la sensación de que está a punto de surgir uno nuevo o de conocer uno nuevo y que al final se ha quedado en el limbo? Sí, de hecho sí. Eso también nos había pasado. Em, Sucede que cuando, por ejemplo, es que para explicar que hay uno nuevo, no nada más es como que de nuevo de lo positivo y negativo, no es nada más como que se agregan otras cosas, sino que los demás, el resto del sistema, nos quitan algo. Entonces, por ejemplo, hubo un momento en el que no teníamos, eh, no me acuerdo qué tipo de motivación, qué tipo de sensación o emoción, una emoción que no podíamos sentir y teníamos como que unas memorias que tampoco podíamos agarrar y unos pensamientos que no sabíamos ni para qué nos servían, no sé, así como muchas cosas que no tenían sentido, en un momento obviamente muy estresante. Para todo esto, los alters se forman porque la persona de todas maneras creció sabiendo que si algo supera sus límites de manejo, sus mecanismos de defensa dicen, no, esto ya estoy llegando a mi límite, tengo que hacer algo. Entonces empieza como que a disociar, a cortar partes, ¿no? Divide y vencerás, Ujú. básicamente. Entonces,
si la persona supera sus límites y no encuentra una forma de regularlos, de autorregularse, entonces puede surgir uno nuevo. Pero si vas bajando las emociones y como que empiezas a llegar a una etapa más estable, puede ser que lo que se estaba disociando se vuelva como que a reintegrar. Es decir, que tal y como se suman algunos de los alters actuales podría desaparecer. Reintegrarse. Integrarse. O sea, como que su contenido como que se absorbe por los demás. Vale, vale. Fíjate, son temas que cuestan de... Los explicas muy bien, pero cuestan de entender, ¿eh? Porque como es algo tan Sí. personal y tan... funcionamiento del cerebro, ¿no? Es un mundo aparte. ¿Tú crees que estos alters los has, digamos, creado? Luego hablaremos, ¿no? Un poquito de cómo el mecanismo de defensa del cuerpo a veces es Sí, sí. totalmente inexplicable. ¿Tú crees que los has creado en base a personalidades o personas que te hubiera gustado tener cerca? ¿Que de alguna forma han adoptado el perfil de gente que te hubiera gustado que fuera tu núcleo cerrado de personas íntimas? ¿O crees que no tiene nada que ver con esto? Es una excelente pregunta. Y respecto a Antef, sí. O sea, Antef sí, de hecho, él era como que una masa rara. Él se sabía hombre, sabía que era mayor en edad, pero no tenía como que mucha idea corporal y fue como adoptando cosas que yo consideraba seguras en personajes de ficción. Así de, ella se siente a salvo con este tipo de hombre, al menos con esa idea de hombre, porque yo no tenía figuras masculinas con las que yo me tuviera, con las que yo me sintiera a salvo. En el caso de Alexia fue al revés. Alexia más que nada representaba una figura que a mí me daba miedo, o no, no necesariamente tomado de alguien en específico que fuera así, sino que ella quería agarrar cosas que a mí me dieran miedo. Em, y también hay mezclas raras, por ejemplo, de Salax. eh, Ella fue una mezcla de cosas que me daban miedo de Alexia y que me hacían sentir segura de Antef. Entonces, son como cositas, y también obviamente de personas de afuera. De hecho, ella sí tomó la voz, o sea, porque también tienen voces diferentes, la voz de la chica de la que ella se enamoró. Ujú. Hostia. Tiene Ajá, la entonces misma... sí Tú son una... escuchas la voz de la chica esa que me contaste antes, que ella tenía como un amor platónico, ¿no? Ujú, Hostia. justo. ¿Y alguna vez has hablado con esa chica? De eso no. No, qué pena. Bueno, ya sabes, si un día se da la circunstancia, le cuentas a ver qué... Hombre, si te conoce, ella ya te habrá visto, seguro, en el canal y conocerá tu situación seguramente. No sabrá que es ella, claro, porque hay tantas, pero... ¿Qué tal han reaccionado tus compañeros de escuela, de amigos, tal, cuando... ¿Se enteraron por aquí o tú ya lo habías contado siempre? ¿O desde que lo sabes? De la escuela no lo sé, nadie me ha dicho. O sea, como no es como que llegue y diga, hola, ¿qué onda? Tengo esta idea. O sea, si alguien se llega a enterar, de hecho, en general, nada más le dije a mi círculo cercano, oigan, o sea, incluso antes del canal, más bien, todo esto fue antes del canal, ya en el proceso de diagnóstico. Y oigan, como que está pasando esto, tengo esta idea, bla, bla, bla. Ujú. Al principio sí, yo creo que es normal. Al principio la reacción es así como, nah, nah, seguramente es otra cosa, nah, estás exagerando. Así como que casi, como minimizándolo, ¿no? Así como, nah, no creo que sea para tanto. Y ya después de que le digo, oye, ¿te acuerdas de esta vez? Así que yo estaba bien enojada y que no sé qué, o que yo estaba no sé qué. Ah, no era yo. Claro. Fue un poquito, o sea, sí tomó tiempo en que dijeron, ah. Ok, o como que ya me empieza a hacer sentido, porque es que luego la gente no sabe, o sea, no sabe qué es o cómo se ve o de dónde viene. Entonces ya que va entendiendo y ya como que hacen memoria de, ah, bueno, Lore siempre ha sido medio rara. Dicen, vale, ahora entiendo esto, lo otro. Ese día que me habló Ajá. así, digo, vale. Pero es bueno que la gente, es lo que yo lo que te he dicho al principio, creo que es muy bueno que visibilices el trastorno, además un trastorno tan complicado de comprender,
y que hagas lo que hagas es súper valiente y sí, seguro que mucha gente que te conoce, bueno, que te conocía de tu vida, no sabía esto, podía pensar que era rara, pero no... Claro, esto es un trastorno que desde fuera es muy bestia. Es que de hecho ha dado, y luego hablaremos de incluso de alguna película, a ver que si tú crees que tiene visos de realidad o que toman una imagen totalmente ficcionada, pero que lo hemos visto mucho en series, cine y tal, o en libros, pero no tanto en la realidad. ¿Cómo te diagnosticaron? Has hablado varias veces, ¿no? De que tú notabas algo por ahí, pero claro, ¿cómo fue que al final dijiste, yo tengo que explicar que tengo personas dentro de mí? ¿Eso cómo fue? ¿Con cuántos años te diagnosticaron? Uf, o sea, tomando en cuenta de que llegué, hemos visto varios psiquiatras, varios terapeutas, varios psicólogos, o sea, como muchas personas, fue en el momento en el que yo estaba teniendo, precisamente estaba teniendo muchos problemas, muchísimo estrés por el asunto del trabajo en videojuegos, porque había muchísima competencia, muy poca paga. Entonces, aparte, estábamos viviendo en otro lado, estábamos aislados, no teníamos como realmente muchos amigos, no estábamos dedicándonos todo el tiempo libre a trabajar. Entonces, empecé como yo a tener, se llaman convulsiones no epilépticas o disociativas o psicógenas, cualquiera de los tres, que son, o sea, no todas las convulsiones se ven así como que uno se cae y como que tiembla. O sea, algunas se ven así como que nada más estás como friseado, ¿no? Como pantalla azul de Windows. Em, Eso me estaba pasando en el trabajo. En el trabajo no podía moverme. Me hablaban y me costaba trabajo voltear. Entonces estaba diciendo que esto está empezando a ser raro. Eh, las voces eran más fuertes. Empezaba a volver a tener, yo ya no tenía, pero empezaba a volver a tener problemas, muchos problemas de memoria. Empezaba a hacer, o sea, tener otro tipo, un montón de actitudes, o sea, un montón de cosas, de compras compulsivas o cosas impulsivas en general, mucho control de impulsos, y principalmente de Alexia o de Salax. Y finalmente resulta que nos enteramos, ahora sí, por el bendito internet, que existía algo llamado TID. Y así de, ¿qué es esto? Entonces vimos, hay un canal que ya no está, a una chica que estaba hablando de algo y empezó a disociar y empezó así como, y así de, oh Dios mío, o sea, a mí me pasa. Y entonces empezamos a buscar, ok, no sé si sea esto, pero voy a ir con una psicóloga o un psiquiatra, y entonces resulta que no, o sea, como que dijeron, no, tómate unos antipsicóticos, yo así, wow, 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 tengo mala experiencia con ellos, aguántame. Sí, porque los Este, antipsicóticos son medicamentos fuertes que dan sí, letargo, te dan... sí, y entonces me perjudicaría en mi trabajo, y aparte, Salax, de hecho, eso no lo dije, Salax tiene síndrome de piernas inquietas. Y eso Y qué a es? veces los antipsicóticos lo empeoran. Es una sensación, es una condición neurológica eh, que tiene o sea, provoca una sensación muy molesta en las extremidades, principalmente piernas. También se puede sentir en los brazos, en el torso. Y la única forma de aliviar esas sensaciones es moviéndolas. Entonces se llama piernas inquietas porque, o sea, tienes que estarlas moviendo para no sentir esa Vale, lo sensación. típico, bueno, yo soy muy nervioso y sí que muchas veces estoy con la pierna, dale que te pego, pero claro, no tengo un... Se No, parece. son nervios, no tengo una sensación mala si paro, claro. Ajá. Sí, o sea, sería si uno, así como si empieza a doler cuando uno no se mueve, es más o menos esa Vale, sensación. uff. Entonces, se ha visto, todavía no se sabe qué lo causa, pero se ha visto que tiene relación con los niveles de dopamina. Los antipsicóticos reducen el nivel de dopamina porque demasiada es lo que provoca manía o alucinaciones, cosas Alucinaciones. así. Entonces, no sabíamos si fuera eso, pero si fuera, aparte de que nos entumecería,
nos volvería más torpes en trabajo, nos podría aumentar el dolor. Entonces dije, no, espérame, déjame platicar todo esto. No nos dejaban, empeoramos en el trabajo, fue un caos total que tuvimos que renunciar Ujú. y regresarnos a la Ciudad de México a buscar a un psiquiatra que nos había visto antes, que de hecho había visto antes a los hermanos, por los hermanos con TDAH residual, de todas maneras. Entonces dijimos, oye, tú que tienes pues experiencia con niños y con adultos con todavía trastornos del neurodesarrollo, necesito ver esto. No sé, creo que sí tengo una disociación crónica, no sé si te diré, pero sí disociación. Entonces el psiquiatra dijo, ok, tienes em, problemas de diversidad sexual, disociación, porque, o sea, yo le decía, hay un alter que es hombre, una alter que es así lesbiana, Ujú. y dijo también, ok, tienes problema de trauma infantil, bla, 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 cosas de la infancia, ok, entonces te mando a un psicólogo de su confianza y fue con él que estuvimos viendo. Y ya después de varias cosas, sí dijo, no, pues es que, ¿sabes qué? Pues sí. Hmm. O sea, como que sí. Y te dieron Sí, el sí, diagnóstico oficial de trastorno de identidad disociativa. sí. ¿Y desde hace Sí, o cuándo sea, y tienes sí. el diagnóstico? Desde no hace no mucho, ¿no? Por lo que Ah, entiendo. a los 29, 28, 29 O más o sea, hace menos. 3 años o por ahí. 3 o 4 Sí. años, qué poquito. Y para esto, ¿qué tratamiento hay? ¿Qué te dan para... Ahora ya que estás diagnosticada, a nivel farmacológico, qué es lo que te recetan? Pues no hay ningún medicamento para la disociación, Mm. pero sí hay medicamentos que la aumentan y hay sustancias que la aumentan. Por ejemplo, las benzodiazepinas Ujú. pueden aumentarla. Los antipsicóticos pueden aumentarla, pero ahora sí depende también de la persona porque los antipsicóticos también pueden reducir los ataques de pánico, entonces también es como que unas por Qué otras, ¿no? curioso, porque mira que el antipsicótico yo te hubiera dicho que precisamente parece como lo básico para reducir todo lo que sea visualizaciones, etcétera, y dices que no, que al contrario, que el antipsicótico puede aumentar la disociación. Es que es Qué chistoso fuerte. porque, o sea, de hecho sí te reduce es que no te reduce el evento, te reduce la Sí, percepción porque del te duerme. evento. Sí, sí, Básicamente, sí, sí, ajá, sí, sí. básicamente sí te disocia. O sea, si tú tienes, no sé, digamos, tú tienes una alucinación o una sensación de un monito que está acá, lo que hace el antipsicótico es quitarte esa Ujú. percepción. O sea, no te quita el monito que está acá. Entonces, básicamente eso es la disociación. Ajá. Y cuando nosotros tomábamos, porque sí tomábamos un montón de cosas, em, sí nos complicaba mucho más la comunicación, aumentaban los problemas de amnesia, aumentaba la sensación de no saber quiénes somos, o sea, nos perdíamos más seguido Mm, en la calle, claro. perdíamos más seguido la fecha, en qué día estábamos, en qué año estábamos. Ujú. Entonces también, o sea, sí es delicado, ahora sí depende de cada persona, hay personas que, de nuevo, es unas por Claro, otras, claro. En tu caso pero hay sí algo tomamos que. antidepresivos. En tu caso hay algo que te tomes que realmente te esté yendo bien, o lo que es farmacología, cero. Ah, no, antidepresivos, Antidepresivo funciona. sí, y muy caros. No te lo. Claro, en México no tenéis seguridad social como aquí en España. La sanidad es privada. Sí, o sea, Mm. bueno, hay de las dos, pero no todos los medicamentos están, o sea, hay Cubiertos. muchos que siguen en patentes, sí, Vale. y, y no funciona. Intenté, por ejemplo, en la época que trabajaba en videojuegos, intenté los genéricos Ujú. porque no me alcanzaba el dinero. Y sí se siente una diferencia, ¿Sí? la verdad. Para los que sepan, si hay una diferencia entre los Ah. genéricos y los de Pues eso laboratorio. es lo que muchas veces dice la gente que no, que al final las empresas farmacológicas lo que quieren es hacer dinero, pero que el genérico es exactamente el mismo principio activo. O sea, ¿tú has notado diferencia real entre uno Sí, de marca y uno genérico?
La verdad es que Ujú. sí, o sea, y no sé, ahora sí depende de cada persona que vaya experimentando, pero luego en la experimentación es cuando uno se encuentra con muchas crisis, Claro. entonces sí es muy difícil encontrarlo, Para, y obviamente Ujú. terapia. ¿Para cuántas cosas sirven los antidepresivos? Para el TOC, veo que para esto, Sí. para, por supuesto, depresión, etcétera. Ahí se tiene que analizar exactamente los neurotransmisores que están tocando, porque ahí yo creo que hay la clave. Estoy seguro que algún día todo esto, queda muchos años, pero se va a curar. De hecho, te quiero hacer una pregunta que me parece muy curiosa. Ujú. A ver qué dices o qué decís, ¿no? Si te dieran una pastilla, que con esa pastilla te la tomas y recuperas, digamos, la normalidad, es decir, el trastorno desaparece, pero eso implica que vas a ser tú y punto, ¿lo harías o no? No lo sé. Tenías que hacer La, debate la- interno, ¿no? la verdad sí da miedo, o sea, porque es que algo que defendemos mucho, que es yo creo lo que perjudica mucho am, el entendimiento, no solo de cómo funciona, sino de qué hay que hacer respecto al TID, es que el problema no son los alters, ¿no? Ujú. El problema es el trauma complejo. Ahí está. El trauma complejo que viene desde la infancia, la disociación crónica. Los alters son como el resultado y se organizaron de forma que se convierten en una solución a todo esto. Entonces, si yo me tomara una pastilla para quitarme algo, sería el trauma y todos los problemas que tengo con los que no tendría yo que lidiar, Ujú. que no me gustaría lidiar con ataques de pánico, con que haya una niña que está llorando y no sé por qué, con agorafobia que también tengo, Ujú. con fobia social, con dolor de piernas inquietas. O sea, hay muchas cosas que sí me quitaría. Ajá. No es así como, o sea, yo creo que en el momento, o sea, sí hay forma como de unificar a todas las identidades que se vuelvan, no que se vuelvan una sola, sino que se perciban como una sola. Yo creo que de todas maneras, incluso aunque fuera el día de mañana, yo seguiría teniendo otros problemas que vienen con Claro. el trauma complejo. No es algo que se quite, no, o sea, es algo que la verdad sí queda de por vida. Bueno, entiendo que el problema está en la raíz. Y eso te quería preguntar, y creo que es el tema más delicado de toda la charla, y por lo tanto, no quiero detalles, me dan igual. A mí, al final, esto no me importa. Pero normalmente, este tipo de trastornos surgen de un trauma, normalmente en edades tempranas, muy fuerte, ¿no? Ya sea, pues, abusos, una muerte muy importante de alguien, un accidente, algo. Sin entrar en detalles, tu caso fue así: hubo un trauma, y del trauma, tu cerebro creó este mecanismo de defensa. ¿Es así tu caso también? Sí. Em, lo que sucede es que luego no es solo uno. Luego ni siquiera es nada más el evento. Imaginemos, no es nada más un niño golpeado, un niño maltratado. Es más bien el ambiente el que no le permite recuperarse. Ujú. O sea, no es nada más, por ejemplo, las personas, hay algo que precisamente lo que es el trauma complejo no es nada más que una persona sufrió un accidente automovilístico, ese es trauma. El trauma complejo se convierte cuando la persona busca ayuda y no la recibe, cuando sufre trauma en el hospital, cuando no lo tratan bien en el hospital, cuando lo revictimizan, cuando un montón de cosas, todo eso hace que se vuelva complejo porque no encuentra un sistema de apoyo en el círculo social porque no tiene, por ejemplo, incluso tiene que ver con el nivel de energía, el nivel de desarrollo de las habilidades de la persona. Cuando uno está niño, pues no tiene las habilidades que uno tiene de grande, ¿no? Así de, no, pues hay que hablarlo y todo eso. Uno como niño no sabe hacer eso. Uno como niño recurre a cosas más básicas. Una de ellas es la disociación. Muchos niños disocian pero algunos niños como que, o sea, se van para diferentes El lados. típico amigo Eh, invisible, ¿no? Que muchos teníamos. Eso es una forma de, sí, de disociación. Que ahora os quedaréis sí, alucinados, pero es así. Yo me acuerdo de tener un amigo invisible y muchos amigos míos lo hemos hablado. El típico que te creas otro personaje que está ahí. Y de hecho está ahí. sí, y de hecho es una diferencia chistosa entre la disociación y la psicosis, es que la disociación, podemos decir que hay una disociación normal. No así una psicosis normal. En la disociación puede ser, o sea, sí puede, es hasta eso normal que un niño tenga un amigo imaginario. Dices, ah, ok, es el desarrollo de cómo él se reconoce, cómo empieza como él introyectar cosas y a proyectarlas y así es como se desarrolla. Malo sería
por ejemplo, o sea, no hay problemas con que un niño tenga un amigo imaginario, pero puede ser el reflejo de un problema si, por ejemplo, si este amigo imaginario asusta al niño, si este amigo imaginario no hace lo que el niño quiere, si el amigo imaginario hace que el niño se sienta más incómodo, si el niño imaginario no tiene control de él. Ajá. Claro, ahí es cuando hay el problema. Entonces, lo que te pasó a ti o lo que puede pasar a mucha gente es más, no tanto el trauma en sí, sino la cobertura, ¿no? Es lo que ahí falló, que a lo mejor una persona que ha pasado algo traumático, si tiene una familia o unos amigos en ese momento o un entorno que lo cuida mucho, le explica bien, le apoya, ¿tú crees que ahí ya no surgiría ese problema? Tú, de tus eventos Totalmente. traumáticos y de ese momento de tu vida, ¿alguna vez has hablado en público? ¿Te gustaría alguna vez hacerlo como una especie de catarsis? ¿O crees que es algo que nunca jamás vas a tocar? Creo que sí, porque, o sea, no conozco todo. O sea, una de las cosas que suceden con el TID es, no nada más con el TID, sino con la amnesia del Ujú. trauma, es que, ok, la memoria está ahí, pero no la puedes convertir en palabras. O sea, eso es lo difícil. Como no la puedes convertir en palabras, no la puedes visualizar. En el momento en el que la visualizas, te desconectas. Entonces, también por eso no lo puedo decir, aunque yo quisiera. Claro. Entonces, tendría que aprender, tendría que volverlo en una memoria narrativa. Ajá. Y creo, por lo que entiendo, porque nada más como que puedo ver la periferia del Ujú. problema, pero de lo que sé de la periferia del problema, sí es algo que tal vez en un futuro sí me gustaría em, pues hacer activismo, porque es algo que casi no se conoce, que no se reconoce que pueda ser causante también de TID, Ujú. porque muchas veces solo se piensa como en cosas muy horribles como lo de Jenny Haynes, ¿no? Sí, el Como, abuso de hecho, incluso sexual. tristemente, sí, tristemente se hace incluso comparación. Oye, así de, oye, y si yo sufrí esto, pero no sufrí lo de Jenny Haynes. ¿Puedo tener? Sí. Claro. Claro, claro, no, sí, sí. Pues mira, has hablado de un tema que antes te decía, que yo toqué, yo en mi canal principal, el Rincón de Giorgio, hablé de Jenny Haynes, Ajá. que es un caso excepcional, tremendo, que sí que si el tuyo ya es bestia, porque al final tener 8 personalidades como mínimo dentro de una misma persona, dices, wow. Pero es que en su caso, es una mujer que tiene 2500 personalidades que alguien ha más o menos podido contar, porque es que me imagino que ni ella tendrá capacidad para ya saber cuántas, ¿no? ¿Tú te crees ese caso 100%? ¿Crees que está exagerado por ella o por la prensa? ¿Lo ves posible o crees que hay un límite humano de capacidad que eso no puede ser? Sí, creo que sea posible, Ujú. pero yo creo que la gente lo considera, o sea, como que como no entiende, habríamos que entender que puede haber un alter, puede ser nada más el olor de un perfume, o pueden ser temporales. De hecho, incluso lo dicen en el mismo reportaje. Hay alters que nacieron temporalmente y pues como que ahí se quedaron así como en el limbo. Hay alters que tuvieron, o sea, representan el olor de un perfume. Hay alters que pueden ser la visión de una alfombra. O sea, bueno, no, sería más bien como fragmentos. O sea, si contamos cosas chiquitas Vale. que están disociadas, es más, podríamos decir, si la personalidad de todo el mundo se considera un sistema de cosas, o sea, es decir, un conjunto de cosas, ¿cuántas cosas, podríamos decir cuántas cosas tiene una personalidad? O sea, nada más con eso, así de, ¿cómo podemos saber la cantidad de cosas que conforman a una personalidad normal, digamos? Entonces, si nada más pensamos de que es muy difícil ponerle número, entonces también hemos dicho que en el caso de Jenny, definitivamente tiene TID, o sea, sí o sí. Sí conocemos casos, no muchos, de personas con más de 500, no tantas con más de 1000. No es tan común porque aparte también hemos dicho que si dependiera de la vida de uno tener el recuento de cuántas partes fueron necesarias, pues sí lo haríamos. Y pues sí, la verdad es que sí, Jenny sí fue parte de su vida tener que tener una organización bastante consciente, porque aunque pareciera inconsciente, es consciente de, ok,
no está disponible tal, ok, vamos a, pues, o sea, no tanto así de vamos a hacer un alter, sino así de qué tenemos disponible, qué podemos hacer hoy, cómo podemos sobrevivir hoy. Ujú, Eh, yo creo que sí, o sea, de hecho, es más, pueden ir a su Facebook. Jenny Haynes tiene un Facebook público ujú. en donde ella comenta un poquito de cómo está viviendo, ha tenido muchos problemas de salud el último año, entonces definitivamente tiene TID, definitivamente sí tiene muchas partes, pero realmente no habla mucho de ellos. Yo creo que principales sí se queda como en los 50 100, Ajá. pero no, o sea, no es como que 2500 estén activos y Claro, hablando, claro, ¿no? que cada día haya 2500 cambios Ajá, justo. de personalidad. Qué fuerte. Sí, no es eficiente. No, claro. De hecho, incluso o sea, porque decimos que son sistemas polifragmentados, o sea, que son muchos, o sea, no es eficiente para el cuerpo estar haciendo cambios a cada rato. Por eso muchas veces están las voces, se llama influencia pasiva, porque es muy cansado hacer switch. Entonces, muchas veces en lugar de hacer cambio, mejor un alter dice, oye, necesitamos esto. Claro, claro. Sí, es como. No es tanto la aparición completa, sino como un pequeño destello, una pequeña pista de esto. El TID se habla mucho, desde hace muchos años, que se conoce, y de hecho, creo que tú lo has enseñado en el DSM, que el DSM es el libro de todo. Bueno, si estudias psicología, psiquiatría, es tu libro de cabecera. Cuando yo estudiaba íbamos por el 4, creo que hay el 5 ahora, ¿no? Yo tenía el DSM, es que ni me acuerdo, es DSM-4R o DSM-R4, es así, ¿no? Que era como TR, revisado, porque sacan una versión y revisado. luego lo revisan. Yo creo que tenía el 4, el R4, que es el libro, digamos, donde están todas las enfermedades mentales. Exacto. Ah, mira, tengo, hostia, es que es igual de feo, ¿eh? El mío es un poco más pequeño, era como una edición más pequeña, feísimo, gris también. Mira, no me he acordado, Y porque este es el 5. este es el 5. Era el 4 que me has enseñado, ¿no? Es que es el mismo, Este es el este 4. gris feo. Total, mira, es este, el TR, sí. Que cuando estudiamos psicopatologías, etcétera, claro, teníamos más o menos que conocerlo, no estudiarlo todo, porque es imposible, porque hay muchos. Pero muy interesante porque ahí cualquier cosa que tú digas, vale, esto puede existir o no, lo miras ahí, es como la enciclopedia de las enfermedades, trastornos mentales, y ahí está reconocido. Ah, ¿Tú qué le dirías a la gente que dice que esto no existe? Que o os lo inventáis, porque seguro que lo habrás escuchado un montón de veces, o que es esquizofrenia. ¿Tú cómo, o qué le dices a la gente que te dice esto? Creo que es un problema de concepto principalmente. Como lo dicen algunos profesionales que se dedican a esto, dicen, es que, o sea, no es, o sea, depende de qué te refieras con real. O sea, si te refieres a real de que hay de verdad 8 personitas en esta cabeza, en este cuerpo, o sea, no hay. Hay la sensación, hay las memorias separadas. O sea, la amnesia es real, la sensación confusa es real, el intento de organizarse y de ponerse nombres y de reconocerse como diferentes al nacimiento es real. O sea, la disociación es real, el trauma es real, porque no nada más, es que ni siquiera es nada más mental. O sea, como por ejemplo la disociación que tuvimos en el brazo, eso es real. O sea, incluso hasta medible. Entonces, o sea, en ese sentido es real. Personas que tengan estas características juntas, sí hay. Ujú. El detalle es que, tristemente hablando de cuando uno estudia esto, casi no se enseña. Cuando se enseña, ok, tú tienes que hacerle tales pruebas, casi siempre te ponen ansiedad, depresión, estrés postraumático, pero casi no se conocen las pruebas que evalúan las escalas disociativas. Ujú. Entonces, si tú agarras una prueba, hay varias pruebas o sea, sea para nada más monitorear la disociación o ya para diagnóstico, la verdad la gente sí se encuentra algunas sorpresas. Claro. Así de, oh, nada más si te basas en eso, en las pruebas que ya Ujú. existen, que de hecho hay una validada por el DCM, este, se llama SCID, por ejemplo. Sí, o sea, si nada más lo corres a una población clínica, sí vas a encontrar gente, tal vez no con TID, pero sí con disociación muy severa. Ajá.
Imagínate. Y la de gente Pues que... sí, sí hay. La de gente que está... Además, está en el DSM, es que ha habido muchas pruebas, que ha habido muchos test y que ha habido una evidencia muy palpable para que esté ahí, porque ahí hay una comunidad de psiquiatría que está metida en esto para poder determinar pues qué trastorno, qué enfermedad se puede meter, ¿no? Ah, y aparte es una doble moral. ¿Por qué? Es una doble moral porque luego los criterios que se usan para invalidar el TID no se usan para otros trastornos. Ujú. Por ejemplo, los criterios de que dicen no es suficientemente claro los criterios. Cuando en otros trastornos, por ejemplo, hay un psiquiatra que explica muchos de estos criterios que dicen que invalidan al TID. Por ejemplo, se usa criterio en muchos trastornos clínicamente significativo. Eso es muy ambiguo. Claro. Y no se usa, por ejemplo, en el TID. Ujú. Otro tipo de criterios es, no hay suficientes casos, pero si tú investigas, sí, sí hay. De todas maneras, también hay otras condiciones en las que no hay tantos casos. Hay muy contados casos en el mundo y no por eso decimos que no es Claro. real. Entonces, es esta doble Las moral. propias enfermedades raras, ¿no? Que son enfermedades que tenemos una afectación de 1 entre 1 millón, 10 millones, igualmente siguen siendo enfermedades reconocidas y que se está investigando, Justo. ¿no? De ellas. Tienes un vídeo que hablas de los mitos de tu trastorno. ¿Cuáles son, así resumidamente, los mitos que para tú son más típicos de este trastorno? ¿O que más te molesten? ¿O que más normalmente la gente suele caer en ellos? Uh, em, de los más tristes es precisamente este, que sí lo hemos escuchado de profesionales, de maestros, incluso en nuestra escuela, que dicen, es tan raro que yo nunca he visto uno. Y me da la sensación de, ok, no, es que no se trata de ver. Uno no dice, yo no veo el trastorno bipolar. No, tú lo evalúas. Claro. O sea, se trata de evaluarse. O sea, si tú no evalúas a las personas de que podrían tener este trastorno, no lo vas a saber. Ujú. Eh, Otro es de que tiene que ser muy evidente. O sea, de que sean, no sé, como muy cinematográfico, ¿no? De que, oh, es que de verdad parece otra, no necesariamente es así. Muchas veces los mismos alters se sienten como muy cohibidos si alguien los está viendo, entonces aparentan ser lo menos diferentes posibles, o sea, para que la gente no esté diciendo, hay algo raro, hiciste un switch, entonces, o sea, no tiene que ser tan diferente. Aparte, ni siquiera esa es como, o sea, sí se tienen que percibir diferente, tener acceso a diferentes Ujú. conocimientos, pero no tienen que ser aparentemente Ujú. diferentes. Em, Otro mito es el que es esquizofrenia o TLP, tiene cosas en común, sí tienen cosas que se podrían confundir desde Bueno, fuera, que es el TLP, es el pero trastorno límite de la personalidad, ¿verdad? el trastorno Para la límite de gente. la Que es un. personalidad. Si no, así es, recuerdo, ¿eh? Es un trastorno en el que las experiencias se viven de forma muy fuerte, ya sean positivas o negativas. Una dependencia excesiva, lo malo es muy malo, lo bueno es muy bueno. Es Ujú. un trastorno que muy complicado también. Sí, un trastorno en la personalidad que cada vez se investiga Ujú. más, eso está bien, pero tristemente también tiene mucho estigma. Ujú. Eh, de hecho, lo usan como término despectivo para la gente que es muy exagerada, entonces está De hecho, triste, creo que le pero quieren cambiar muchas el nombre o veces le cambiaron el nombre de trastorno sí, límite. Diría que ya se llama diferente, ¿verdad? Ahora no recuerdo cómo era. Ay, de algo emocional, creo. inestabilidad Creo que emocional, era esto, sí. inestabilidad Sí, porque emocional. el límite sonaba como un poco agresivo, ¿no? Como un poco feo y lo cambiaron el nombre, creo. Sí, sí. Sí, es una de las formas en las que se Ajá. conoce, también para quitarle, es lo mismo que sucedió con personalidad Ujú. múltiple, se pretende no se use porque como que no es exactamente eso y porque no es un trastorno de personalidad y porque también ya tiene mucho estigma ese nombre. Ujú. Entonces también ya tiene mucho estigma el borderline y el TLP, el límite, el limítrofe. Entonces también dicen inestabilidad emocional o algo, sí, como inestable, Sí, recuerdo que era algo emocionalmente así. Ahora a lo inestable. mejor no estamos Ajá. diciendo exactamente. Sé que había la parte emocional, pero bueno, sí que es un trastorno. O sea, que te molesta a veces
que confundan el trastorno tuyo con estos, ¿no? Que los metan ahí dentro. Es que es que es triste porque de hecho el TLP tiene un criterio de disociación severa. Y muchas, o sea, 70% de las personas tienen, con TLP tienen trauma complejo. Entonces sí, sí están como que superpuestos de que sí tienen cosas que pueden ser muy Ujú. parecidas. Pero lo que hemos visto es que los profesionales, con tal de no reconocer el TID, prefieren como que crecer la población del TLP. Vale, vale. Y de la esquizofrenia también. El sentido de la esquizofrenia es que es un trastorno psicótico, mientras que el TID es un trastorno disociativo. Todavía es muy difícil definir la diferencia entre psicosis y disociación. Entonces, pero sí se siente diferente en el sentido de que el tratamiento sí tiene efectos diferentes respecto a la persona. Ya con eso estamos hablando de trastornos diferentes. Sí, yo creo que muchas veces la esquizofrenia, los efectos que tiene sobre el individuo es más que él conserva su identidad, lo que pasa es que en ese momento está viendo Justo. cosas que no existen o cosas que percepciones extrañísimas. En cambio, en tu caso o en el caso este, creo que de verdad hay diferenciación de caracteres y tal cual, es que el nombre lo dice muy bien, ¿no? Hay una disociación entre diferentes personalidades que nacen ahí que crecen. Hay una película, que seguro que has hablado de ella y te han preguntado 75.000 veces, Split. Yo me imagino, ¿no? Que ya sabías por dónde iba el tema. Aquí en España se llamó Múltiple, creo, si no me equivoco. Una película que a mí realmente me gustó mucho, como película me gustó mucho. O sea, me parece súper entretenida, emocionante. Y si no la habéis visto, la recomiendo. James McAvoy hace un papel espectacular. Sea realista o no, que ahora me dirás tú, es un papel espectacular y es una peli tensa. ¿La has visto? Porque a lo mejor estoy aquí y no la has visto y ya le hemos liado. ¿Has visto la película? 2 veces. Vale, porque si no ya saca. Bueno, pasamos a otro tema. ¿Qué te parece? ¿Crees que hace una representación realista de lo que es el trastorno? ¿Crees que es extremadamente exagerado? ¿Alguien podría ser así? Vamos a obviar la parte sobrenatural, ¿de acuerdo? La parte un poco más final la obviamos. Pero lo que es la parte de sus diferentes personalidades, ¿cómo lo ves? Justo el problema que ha salido, no, no sería tanto problema de esta película si no fuera que las personas lo tienen como único referente. Mm. Entonces, si esta película estuviera en una sociedad educada, en una sociedad donde no hubiera estigma de la salud mental, en donde la gente viera películas y después se pusiera a leer un libro, no habría tanto problema, pero sí resulta que sí ha causado problemas, incluso porque luego dicen, no, es que te ofende, no, espérate, es que puede una persona con TID ni siquiera verla y en el momento en el que tiene que ir a pedir trabajo y le piden, oye, necesito saber si sufres un trastorno, no, pues tengo este, como fragmentado, oye, nomás no me vayas a matar. Vale. Que asocian Eh, como este trastorno siempre con lo agresivo, negativo, con la parte, lo que entiende la gente como locura, ¿no? Igual que la esquizofrenia, de sí, justo. es un peligro, esta persona me va a hacer daño. Ajá. Justo. Y hace una combinación muy confusa entre cosas que sí son ciertas y cosas que no son ciertas y son muy mala onda. ¿Cuáles son ciertas, por Por- ejemplo? ¿Cuáles de la película dices, vale, esto es correcto? es correcto, por ejemplo, lo de la amnesia. De que hay altas que sí tienen amnesia entre sí, hay altas que pueden no tener amnesia, hay altas que que crean que están en un año, en donde eso fue hace 3 años, y así ya pasaron 3 años de que tú llegaste. Es cierto de, por ejemplo, mencionaba la psiquiatra que hay casos en los que unas personas pueden escribir temas diferentes con las dos manos. Eso está interesante. No todas las personas con TID pueden ¿Tú hacerlo. puedes? No, Ah, molaría, ojalá. Doble de trabajo, velocidad máxima. Ey, pero si quieren conocer de ese caso, Ujú, eh, es de un libro que se llama The Flock. ujú, Que de hecho así fue como estudió su posgrado. ujú. Está interesante. Eso sí es cierto. Vale, Lo que no es cierto, por ejemplo, es lo que dice la psiquiatra que dice que están a un paso de la evolución y que no sé qué. vale. O sea, como que tratar de glorificarlo, como de que no, que estamos tratando de ver de que son, por alguna razón rara,
son superiores o porque sufrieron trauma o porque están disociados o ese tipo de cosas, Ujú. eso está mal. O sea, de hecho, en nuestra forma de verlo, no estamos por delante, estamos un pasito más atrás. O sea, así como o sea, la gente cree que tener múltiples es estar al frente, más bien estamos atrás. Estamos al grado de un niño, en el que un niño todavía no tiene una personalidad integrada. Por eso estamos un pasito más atrás. Este, también, ¿qué más es real? Alters de diferente género, Los cambios tan alters radicales que él hace, que pasa de así, esto hay alguien que podría darse el caso, incluso que hace unas voces tan diferentes, el niño ceceando. Bueno, yo no sé si en español el niño ceceaba, no, vente aquí conmigo, Cici, ¿sabes? Tiene ese tono. ¿Eso puede ser tan así o eso es un poco exagerado para darle el toque cine? Sí se puede. Sí hemos visto, es que sí se puede ver tanto muy extravagante que incluso para una misma persona con TID puede decir, wow, esto es mucho. Así como, no sé qué hacer. Sí puede ser muy extravagante, pero también puede ser tan sutil que uno ni Ni se se da da cuenta. cuenta. Ujú. Entonces, yo creo que lo malo es que en la película no lo ponen como normal, o sea, no lo normalizan, no lo ponen como una persona que lo está apoyando ¿quieres jugar? Vamos a pintar. No, sí, vamos a pintar. O sea, no lo ponen como algo normal, como casual, como que no es peligro, sino lo ponen como, o sea, ponen las reacciones de la gente a su alrededor como que están bien asustados y ¿qué está pasando? Entonces, eso es lo que lo vuelve muy triste. Bueno, claro, sí, también el hecho Y de que están secuestradas en un zulo. Claro, bueno, eso ya es la parte, ¿no? aparte. La parte que dices, hey, aquí no me gusta, no me gusta nada estar. Y aparte, de hecho, porque mucha gente defiende la película porque está basada en el caso de Billy Milligan, Ujú. no está basada, así no fue el caso, está inspirado un poquito Ajá. en la sinopsis del libro, pero no, así no fue el caso. No es como que las haya secuestrado para matarlas o no sé, o sea, se supone que secuestró una para robarla Ajá. y luego sucedió un cambio y abusó de una y luego se gastaron el dinero y luego así, chin, necesitamos dinero para la renta y buscaron otra, se supone que nada más la iban a robar. De hecho, el secuestro per se fue como de una hora, Ujú. entonces no fue exactamente igual. Vale. Eh, entonces no sé Está qué así decir. simplemente inspirado. Aún con todo esto, ¿no? Que sí que da una imagen negativa del trastorno. Sí. ¿A ti te gustó la película? ¿O te costó verla por este hecho? Es muy chistoso porque de hecho, justo cuando estábamos en este proceso diagnóstico Ajá. y todavía no estaba en cines, pero ya estaba anunciada, estábamos bromeando con novio y dije, oye, ¿qué tal si vamos a verla? Ja, ya sabes, porque múltiples personalidades. Ja, 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 ja. Y nada más novio se quedaba así de, no creo que quieras verla. Bueno, la has visto dos veces. Y sí, pues hay cosas que sí están padres. El actor me Un gusta, fenómeno. las actuaciones están padres. Hay cosas, fíjate, ¿sabes qué? Algo que sí me hubiera gustado mucho Sí. es que en lugar de centrarse tanto en que Kevin quiere matar a las niñas, me hubiera gustado mucho que quitaran a Kevin y se pusieran a contar la historia de Casey. O sea, porque Casey también habla de un trauma complejo. Ujú. También habla de una persona que está tratando, o sea, que le cuesta trabajo em, integrarse a la Ujú. sociedad y de sentirse como que plena en sí misma y que está aislada de los demás. Claro. Me hubiera gustado más. Bueno, al final, claro, quieras o no, siempre me equivoco con el nombre. Shyamalan. Shyamalan es un director de pelis Shyamalan. de tensión terror. Por lo tanto, siempre va a ir su Ujú. temática hacia el tema este más oscuro. ¿Viste digamos, la tercera parte de la trilogía? Primero está El Protegido, luego The está... Glass. Sí. A mí no me mató mucho, ¿eh? Me pareció la más floja de calle.
Yo creo que ahí se patinó un poquito. Ahí patinó un poquito. No sé si daba para trilogía el de esto. Bueno, queremos decir muchos spoilers, que si no ya me veo yo que van a comenzar a salir los spoilers. Ya tiene varios Sí, años. sí, sí, y no queremos De liarla. hecho, curiosidades para quien no sabía, Sí. antes, o sea, ya para antes de la producción, Shyamalan había buscado profesionales para investigar de este Ajá. trastorno. Una de esas profesionales se llama Bethany Brand. Ujú. Eh, de hecho, pueden buscar la entrevista cuando ella platica de cómo fue. Bethany Brand es ahorita da clases y hace activismo para los trastornos disociativos en general. Y ella cuenta cómo le estaba platicando, no, pues, quiero hacer una película para hacer conciencia. Y luego Bethany Brand dijo, ok, creo que lo que tú quieres está estigmatizante. Creo que no, o sea, como que las personas no necesitan otra historia de un asesino amnésico, Ujú. pero Shyamalan no le hizo caso. Bueno, es un poco como cuando Hitchcock hizo Psicosis. Que al final. Bueno, Que sí, también el tema de psicosis, podríamos hablar de si estamos hablando de un esquizofrénico o de un trastorno disociativo con la madre. Que también podría estar sí, ahí, porque él tiene realmente la hay algo raro. personalidad doble también. Claro, quieras o no, ese es el problema, ¿no? Que muchas veces las enfermedades mentales se utilizan en películas más para lo negativo. Que seguro hay muchas Sí, películas en la cual la enfermedad mental está ahí y no es, a lo mejor no es ni el tema principal, sino que es una persona que tiene, pero sí que depende de qué tipo de director, pues lo que intentan al final es utilizar herramientas, como puede ser una enfermedad mental, para crear una sensación más mala que buena normalmente. Vamos ya con la parte sí. finalísima, estamos ya a punto de terminar. Te quiero preguntar algo, y es cómo te imaginas ¿Mm? tu futuro. ¿Cómo te ves tu futuro? ¿Cómo te lo ves y No cómo te tengo, gustaría que fuera? no tengo idea. Eh, no, de verdad no Pues tengo tu idea. O futuro, esta sea, noche, ¿qué vas a cocinar? bueno, No, bueno, no, no, futuro lejano. Bueno, tampoco sé. y el futuro. ¿Hay alguno de los alters que sea un cocinillas? Antes, Es el cocinero, ¿no? sí. Del grupo. Sí, porque es el que más le interesa comer saludable y yo soy así me Lo que como haya. un pancito así de sí. Nada, pero el futuro, ¿cómo lo quieres ver entonces? Eh, o sea, podemos tener planes. Ujú. Por ejemplo, nos gustaría estudiar una maestría, una especialidad en trastornos disociativos, em, entrenamiento en una terapia que se llama EMDR, que se usa mucho para trauma, por cierto, para quien le interese. Ujú. Ah, nos gustaría escribir Qué libros, bueno, tanto del tema como el libro que hemos escrito desde los 15 años que nunca hemos terminado. qué bueno. Em, seguir hablando de esto, ya sea en línea o en charlas para dar a conocer un objetivo que no sé si se logre porque Ujú. no depende solo de nosotros, es hacer una asociación o alguna organización para traer los estudios, para hacer un cuerpo de estudio de trastornos disociativos en Latinoamérica, porque casi no hay. Casi no se toca. O sea, solo está la revista iberoamericana de psicotraumatología, me parece, pero de todas maneras es muy poco conocida. Pues mira, voy a hacer un Entonces, llamamiento desde aquí, desde este humilde podcast de Wild Project. Yo tengo mucho seguidor y mucha gente que está viendo esto desde Latinoamérica. Pues les quiero avisar que contacten con ella o con ellos o con el sistema, que contacten y que a ver si podéis conseguir algo y podéis traer alguna historia, podéis traer algo, podéis motivar que en México o da igual, o en Argentina o en Chile, donde sea, se empiece a tratar y se empiece a estudiar el tema de según qué tipo de enfermedades más raras, porque sí que es cierto que hay algunas muy típicas. Bueno, de hecho yo lo he dicho siempre, para mí la pandemia real del mundo a día de hoy no es el coronavirus, que también es las enfermedades mentales. Sobre todo, la total. tuya quizás es más extraña, pero sobre todo la ansiedad y la depresión. Yo creo que son Sí, total. la gran pandemia actual del mundo, son estas dos, porque en este mundo tan ultra competitivo que vivimos, donde constantemente tenemos inputs por todos lados, ¿no? Sociales, las redes sociales, el internet, la propia ficción, constantemente competición, está creando pues mucha frustración y mucha gente que no llega a donde quiere llegar y a lo mejor no puede llegar ahí y se frustra y eso crea infelicidad y luego crea problemas depresivos, de ansiedad.
creo que realmente es esto. Creo que es que va siendo hora de desestigmatizar primero, conocer segundo y tercero intentar resolver. Por eso me gusta mucho tu canal, por eso me gusta mucho lo que haces, me encanta haberte traído aquí. Tengo una última pregunta que se la quiero hacer siempre a todos los invitados, pero a veces me olvido. No tiene nada que ver con lo tuyo, absolutamente nada que ver, ¿vale? Pero te quiero preguntar, y lo pregunto siempre, porque a mí me encantan los temas de espíritus, ¿no? Del más allá. Aunque yo no creo, que es lo jodido. O sea, yo no creo en nada de esto, pero me encanta que me cuenten. Te quiero preguntar, ¿alguna vez habéis tenido alguna experiencia paranormal? Sí. Cuando digo paranormal, digo tanto extraterrestres como fantasmas, como algo. Pues, ¿me la puedes contar, la más bestia que hayas tenido? Resulta que un primo que queríamos mucho falleció, pero todavía no está, o sea, éramos no tan chiquitos, pero pues no nos querían avisar porque falleció en nuestro cumpleaños. Uf. Entonces resulta que nos avisaron después, como 2 días después, oye, ¿qué crees? Pasó esto. Pues había fallecido de cáncer. Le dio cáncer de chiquito, falleció muy joven, como a los 20, 22 años máximo. Y pues ya había estado muy flaquito, tenía rato que no lo veíamos, entonces no nos pudimos despedir. Entonces, en ese entonces estábamos teniendo muchas alucinaciones táctiles, hay algunas muy feas. Más o menos todavía teníamos 19, 18, no sé. Sentíamos como que había manos, o sea, no sé, cosas feas, ¿no? Entonces, una de esas veces se nos ocurrió o sea, había una mano, pero esta mano la sentíamos más delgada. Entonces, nos agarró la mano. Entonces, no sé, por alguna razón se me ocurrió preguntar, ¿eres mi primo? Y como quiso con la mano así. Y luego dije, así como, perdóname por no haber ido, o sea, por no haber ido a despedirme, y así como yo estaba llorando, y nada más así no sé, como que trataba de hablarme con la mano, y después de eso, no volví a tener alucinaciones táctiles de manos. Tío. Ojo, Eso fue muy... Ojo, espero que las manos fueran alucinaciones y no fueran fantasmas que estuvieran ahí rodeándote. Parecía... ¿Tienes miedo a los Sí. espíritus? ¿Te da miedo este mundillo o qué? No, Respeto, lo pero... típico, ¿no? Obvio, o sea, de que yo mejor no juego Ouija. ¡Ay, amiga! Y es que la he hecho 700 veces. Y es la pregunta, yo creo que la pregunta esta de ¿te atreverías a hacer la Ouija o no? Es la pregunta que diferencia a los que tienen más miedo que los que no. Porque los que tienen más miedo siempre dicen, no, yo no la hago, yo no tengo miedo, pero por si a moscas, pues si no tienen miedo, hazla. Justo. Y luego están los locos que, que nos encanta hacerla. Pues bueno, tenemos la historia paranormal del día. Ha sido un auténtico placer, de verdad, tenerte aquí. Creo que es de los podcasts más interesantes que he vivido. Ya llevo 40 y pico, que tampoco son muchos, pero bueno, Wow. de unido, como decimos aquí en Cataluña. Tu historia es una historia de superación, porque al final esto no deja de ser un trastorno, es decir, no es algo positivo, es un trastorno, es un problemilla que hay ahí, pero me encanta cómo lo hablas, cómo lo explicas. Mucha gente, y estoy 100% seguro que habrá gente que estará viendo esto y pensará, yo tengo esto, o yo he vivido cosas parecidas, pues... bueno, ya te lo puedo recomendar tú, pero buscar ayuda, que no os dé vergüenza, hablarlo con gente cercana, gente próxima, gente de confianza. Y lo mejor es que os lo diagnostiquen y poder empezar a tratarlo y a entenderlo, porque si no es cuando surgen luego los problemas. Siempre dejo que el invitado, la invitada, los invitados, en este caso, se despidan como ellos quieran. Yo os digo que nos vemos la semana que viene en The Wild Project. Ya sabéis, martes la tertulia con colaboradores habituales y los jueves tenéis estas charlas tan jodidamente interesantes. Un besazo, lo que tú quieras. Te despides como tú quieras. Pues muchas gracias por la invitación. Denle like a este video, denle like al podcast. Supongo que sí se puede dar like al podcast. Si está en YouTube, sí. Suscríbanse. Jay. Manitas, suscríbanse o den super chats cuando haya live streams y sean bonitos, sean buenas personas, sean respetuosos, quiéranse mucho, cuídense, lávense las manos y descansen porque dormir la verdad es que cura muchas cosas. Ir a ver su canal, ¿vale? Recomendadísimo, También. importantísimo, y tenéis que apoyar y sed buenos, no seáis malos que no nos lo merecemos. Un besazo, adiós.